Que me olvidé de apagar acá al amigo así llamado Bob Dylan, hablando el otro día de la necesidad o la conveniencia de cambiarse el nombre en ciertas prácticas norteamericanas y mundiales, ¿no? En el caso de alguien apellidado Zimmerman. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a dejar pasar un par de minutos más mientras sigue sonando la campanita que se puede homologar al gong de la campana de Vox, entiendo yo, en esta clase, que comencé así de ese modo sangriento con la lámina. Esperen a ver si anda lo de YouTube, sí. ¿Qué peleón esa? Esa fue la de, espera, no sé ni qué puse en la lámina, Sonny Liston, puse. No, la de Cassius Clay. Sí, pero es Cassius Clay ganándole a Liston, ¿o no? ¿Quién es ¿No ese? es a Foreman o a Esa forma, Fraser? sí, la verdad, sí, puede ser porque Cassius Clay está un poco más grande. La verdad es que no, me cuesta mucho distinguir a un pobre tipo que está caído, sangrando y no se le ve nada. Es una pobre víctima más de Cassius Clay, Muhammad Ali. Sí, dos cosas para empezar la clase de hoy. Sí, dos cosas para empezar la clase de hoy. Bien. Una, Bien. la lámina esa. La lámina esa. Apague el micrófono que lo tiene abierto porque Que lo tiene abierto porque ya es demasiado oírme en simultáneo como para volver a oírme después. Muhammad Ali, empecemos por ahí entonces, ya que creo que fue Marcelo el que dijo que peleón. Sí, un personaje interesantísimo, no sé si conocen mucho de él, quizás les interese inmiscuirse un poquito más para saber por qué tiene tanta prevalencia este personaje, cuál es el sentido de esa atracción magnética que ejerció sobre la conciencia norteamericana y en especial sobre la cultura negra, ¿no? Fue campeón olímpico, poco después se lanzó a la carrera profesional e hizo una tremenda carrera, salvo que en un momento lo quisieron mandar a Vietnam. Al principio no dio bien por coeficiente intelectual, lo cual era un insulto. Pero después, como necesitaban más tropa, dijeron, bueno, mandémoslo igual. Y cuando le llegó la citación, se resistió a ir, no quiso colaborar con la guerra de Vietnam, lo llevaron a juicio, cuando había miles de tipos que se escapaban y no iban, ¿no? Pero bueno, a él lo llevaron a juicio porque ya era campeón. Lo querían meter preso, finalmente el abogado lo que logró es que solo le quitaron la licencia para pelear y no sé qué multa le pusieron, estuvo unos años sin pelear, perdió todos los títulos, por supuesto, entre tanto, y cuando volvió recuperó los títulos y bueno, siguió destrozando gente hasta que así quedó el pobre, ¿no? Ahora bien, dicho todo esto, y los especialistas y los entendidos, que no soy yo, consideran que de las 10 mejores peleas de la historia hay 2 o 3 que son de él y que probablemente haya sido el mejor pesado de todos los tiempos, pesado en el peso de box, quiero decir. También están las leyendas negras, ¿no? Que señalan que, por ejemplo, las peleas con Liston estaban arregladas, que de hecho más de un rival de Muhammad Ali se cayó sin que le pegue Muhammad Ali. En el cuento de Lerner esto está muy bien cuando él dice que un rival cayó por un mortal golpe en el antebrazo, ¿no? Estas cosas que son poco creíbles y que tiene que ver con la mafia de las apuestas y todas estas cuestiones. Así que bueno, hay una historia blanca de Muhammad Ali como un héroe cultural. Y por supuesto, cuando digo Muhammad Ali es porque se cambió el nombre y se convirtió al Islam, ¿no? En ese momento en el que se transformó como en el ícono de la rebeldía. Y por ahí lo más interesante que tiene para nosotros en términos culturales, literarios, si ustedes quieren, entiendo que a muchos de ustedes no les gustará el boxeo, y está bien, lo entiendo, comprendo perfectamente. Lo interesante de Muhammad Ali o Cassius Clay es que vino a romper un poco con los estereotipos que había hasta ese momento, ¿no? Los negros que se profesionalizaban y a los que les iba económicamente bien, tenían que jugar básicamente 2 roles, o eran el negro rebelde, malo, entonces se esperaba el insulto, la patada, la trompada, que si se alojaba en un hotel iba a romper el hotel, que le iba a pegar a la mujer con la que se casaba, etcétera, independientemente de si tenía fortuna o no, ¿no? Pero era el negro malo, digamos. Y después estaba el negro bueno, cuyo modelo, para mal o para bien, creo que más para mal que para bien, es Louis Armstrong, ¿no? El negro siempre sonriente, feliz, que entretenía a los blancos, y los blancos le tiraban una propina, ¿no? Independientemente del talento de Armstrong. Y lo interesante con Muhammad Ali es que a partir de ese momento en el que él se vuelve una especie de rebelde, era un niño dorado, entiendan que tenía medalla olímpica, era campeón del mundo, o sea, tenía todo, ¿no? Pero no quiso ir a Vietnam y seguramente no era por cobardía, porque una persona que se sube a un ring todos los días y pone la cara para que se la rompan, no debe ser cobarde. Fue una cuestión de conciencia política que él hasta ese momento no había expresado. Entonces ahí rompió un poco con los estereotipos, ¿no? Porque era el bueno, pero de pronto tampoco era el malo, era como el negro inteligente, consciente, rebelde, que hacía un poco lo que quería y se transformó en un amplificador de conciencia negra, en esa época, que era una época
tremendamente violenta, ¿no? Donde la policía abría fuego en los campus universitarios, las panteras negras, que se pusieron de moda últimamente, no sé por qué, o quizás sí sé por qué, por alguien llamado Donald Trump, hubo 2 o 3 películas sobre el fenómeno de las panteras negras, ¿no? Y el así llamado terrorismo negro. Bueno, quizás vieron alguna de ustedes, el juicio de Chicago, de los 7 de Chicago y la otra que estuvo en cartel hasta hace poco. Y decir en cartel es una antigüedad, demuestra mi edad, porque en realidad están todas en una plataforma, no están en cartel. Están en el cartel de la tele. Bueno, eso por un lado. Muhammad Ali, si quieren interiorizarse un poquito de esa historia o conocer algo de él, o no sé, ver quizá un fragmento de una pelea para que vean cómo peleaba, tenía un estilo bastante personal, bajaba la guardia, era un poco. A mí no me gusta ese tipo de boxeadores, que los que, digamos, entre comillas, fanfarronean. Esto da para enormes discusiones, hasta las 4 de la mañana tomando un whisky que uno puede sostener con fans del box. Pero bueno, él tenía un poco un estilo así, un poco heterodoxo, ¿no? Confiaba mucho en él. Sobrador, él sobraba a los rivales. Era muy sobrador, sí. Yo dije Sí. fanfarrón, sobrador quizás es más. Igual trascendió como figura, inclusive fue un tipo que cambió el paradigma del boxeo, ¿no? El boxeo, más en el peso pesado, se divide, para muchos lo dividen antes y después de Muhammad Ali, ¿no? Pero eso ¿por qué? ¿En qué sentido? ¿Qué hizo? Y porque el tipo se convierte no solo un artista del boxeo, un tipo que él era una estrella abajo del ring también, como el tipo trabajaba la pelea desde, enfervorizaba a sus seguidores Ajá, antes de la pelea, en el pesaje, todo, provocador. Mm. todo un acting que él construía y que antes de él mucho no se veía, después sí muchos lo imitaron, ¿no? Pero el tipo era un artista que Entiendo, sí. conocía muy bien el negocio también. Ahora, él en todo caso coincidamos en que maximizó u optimizó esto porque esto ya estaba en el box, por lo menos en el box americano. El box es originariamente británico, ¿no? Pero en el box americano ya estaba desde el primer gran boxeador negro que yo puse la fotito de él en el YouTube porque no sabía qué poner. Siempre pongo alguna pavada ilustrativa. Bueno, esta vez puse la fotito del primer gran boxeador negro que es Jack Johnson, ¿no? Que está mencionado en el relato de London, creo, que fue el primer, y él también era un poco, claro, muy, muy de bajo perfil, comparado con lo que fue el fenómeno Muhammad Ali, que de pronto era una especie de ícono, los chicos lo tenían en la remera, había grafitis, ¿no? Sí, entiendo que llevó a un grado superlativo algo que en el box ya estaba, que era un poco ser una estrella iconoclasta, rebelde y hacerse de sí mismo una especie de marca comercial. Aparte no olvidemos algo, nosotros que, por lo menos hablo por mí, ¿no? Las peleas de él, Mm, recién empezaba la transmisión vía satélite, en los años 70 más o menos también, inclusive las peleas de Monzón, vos te acordarás que separaba el país, que era todo un evento, las peleas vía satélite. Lo que sí, ahora nosotros un sábado ponemos ESPN y vemos una sí, pelea tras otra, sí, sí, en entiendo, ese claro. momento, y las peleas vos te acordás que eran en Zaire, muchas de las de Muhammad Ali eran Sí, en, sí, en exacto. África, al aire libre, Sí, sí, una sí, cosa bastante pintoresca, sí, y sí, el sí, mundo se paraba a verlo al tipo pelear. totalmente, sí, sí, es verdad. El show business, digamos, él descubrió eso que ahora explotan también, no sé, Mayweather y otros. Muhammad Ali fue como también gran pionero en eso, ¿no? Ya. Y peleó muchas de las así llamadas peleas del siglo. Yo siempre cuando escucho el concepto de pelea del siglo me río porque empiezan a llamarle pelea del siglo a una pelea en la década del 10 de un siglo y después hay 80 peleas más del siglo y no se sabe cuál es la del siglo. De hecho, aquí en Argentina tuvimos una pelea del siglo que fue cuando en la década del 20 o 30, Dempsey Firpo, ¿no? Ya. Toro de las Pampas, digo, después creo que hubo muchísimas más peleas del siglo en Argentina que esa, pero bueno. Y también Jack Dempsey, ves, ahí tenés otro tipo que también era una especie de un provocador, un tipo que quería que lo filmaran, ¿no? Él tenía pensado toda una industria cinematográfica. Entiendo que ahora Mayweather roba con eso, porque Mayweather compró el estadio donde pelea y es dueño de la cadena de televisación y organiza él la pelea y le escribe el guión al retador, le dice, vos te tenés que caer en tal momento cuando yo hago así, o sea, está todo guionado y han hecho No, por eso. eso a mí me parece muy interesante la mención porque con Muhammad Ali es quizá cuando empieza el fenómeno del boxeo a nivel internacional y como producto del show business, quizá empieza con una figura tan atractiva como la de él, Eh, que trascendía el ring, ¿no? Era un tipo que se vendía mm, y
trascendió, y empieza quizá con él como figura, en esa época de los grandes pesos pesados que empieza el show business, ¿no? Que hoy ya es algo totalmente de todos los días, ¿no? Sí, sí. Quizá el problema del boxeo es que lo mataron las apuestas y también se saturó como show. Hay demasiadas categorías, demasiadas asociaciones, demasiadas peleas todo el tiempo, todo está medio arreglado. Bueno, de eso se tratan los relatos de hoy. Y lo otro que les quería decir, porque si no con mi tocayo nos entusiasmamos, bueno, esta era la foto. La verdad que viéndolo así, no sé quién es el rival, pero bueno, uno más de lo mucho que cayeron. La mancha de sangre la agregué yo, por supuesto, no necesito claro. Y después lo otro que les quería decir, el tema musical que puse, que a mí me encanta, es Bob Dylan, supongo que lo reconocieron porque desafina casi tanto como yo cuando canta. Es de Desire, eso es de mediados de los 70, es un disco muy bueno, tiene temas muy largos, cuentan historias, todas historias bastante, diríamos, subversivas en el buen sentido, no en el sentido estúpido que lo usaban acá en Argentina. Y que quizás fue uno de los discos que pueden haber tenido en consideración, qué sé yo, los dementes que le entregaron el Premio Nobel de Literatura, porque la verdad que tiene, como siempre en Dylan, pero particularmente en ese disco, no solo buenas letras, buenas imágenes, sino que además cuenta historias, ¿no? Y así empieza el disco, con esa que acabo de pasar. Muchos de ustedes por ahí vieron una película que no tengo un buen recuerdo de ella, se llama Hurricane, el huracán, que era el apodo del boxeador de Rubin Carter, ¿sí? Que está interpretado ahí por Denzel Washington. Que se nota que no sabe boxear, como todos los actores que hacen películas de box y no saben lo que hacen. Quizá vieron esa película, no sé si la recuerdan, es una película de fines de los 90 o principios del siglo XX. Bueno, cuenta la historia, claro, cuando la película la hicieron, el tipo ya había salido, se fue a Canadá, estuvo un montón de años preso, fue un tipo retador que pudo haber sido campeón del mundo, ya no llegó a tanto, pero era campeón de todas maneras, un gran boxeador parece, y lo entramaron en un crimen que obviamente no había cometido, lo mandaron preso, apeló 2 veces, le hicieron 2 jurados, jueces blancos, jurados blancos, etcétera, boxeador negro, medio fanfarrón, bueno, cayó preso muchos años, él y el pobre pibe que lo acompañaba en el auto, que no tenía nada que ver, menos. Y bueno, como 20 años después alguien se dignó a comprobar que el auto era distinto, y que el bar en el que él se suponía que había matado a esa gente porque no lo habían querido atender porque era negro, en realidad era un bar que estaba siempre lleno de negros, o sea que eso era mentira, etcétera. Pero eso tomó más o menos solo 15 o 20 años, ¿no? Y lo interesante del tema de Dylan, además de que creo que es un gran tema y la historia que cuenta es muy linda, la va contando a poco, ¿no? Como les decía, ese tema es de mediados de los 70 y Dylan ahí está diciendo, no sé si escucharon en ese estribillo con esa voz de gallina tuerta que tiene, for something that he never done, dice, ¿no? This is the story of the hurricane, the man the authorities came to blame, ¿no? El hombre que las autoridades culparon. For something that he never done, dice, ¿no? En ese momento se suponía que él había matado, creo que eran 3 personas, ¿no? A tiros al entrar a ese bar y había sido encontrado culpable. Es decir, y Dylan hace ese tema diciendo, no, él no lo hizo, ¿no? Dylan había hablado con gente, estaba en contacto, había toda una movida. Profe, Entre... perdón. Disculpe que Sí. interrumpe. Se está Viendo mostrando algo. una transacción de una tarjeta de crédito en la pantalla. Nos estás compartiendo algunos aspectos de tu vida íntima. Yo no es mi computadora, así que me despreocupo. Si No, había, yo lo si había decía porque están mandando algo del banco, tipo, y quizás no era lo mejor ver eso. ah, Era una operación de desbloqueo de PIN de una tarjeta. ¿en serio? No, pero no soy yo, tengo las manos en el mate, no en la masa, sino en el mate. Había alguien entonces compartiendo la pantalla. No sé. Claro, es un peligro eso, sí, no soy yo. Y si piensan que van a hacer negocio teniendo el PIN de mi tarjeta, bueno, recuerden que soy un docente, ¿no? O sea, bastante mal van. A mal puerto van por leña, digamos. No, pero no era yo, así que lamento quien haya sido, bueno, olvidemos el episodio. Bueno, entonces nada, Muhammad Ali por un lado y Bob Dylan por el otro, una reunión de grandes genios, cada uno en lo suyo, con motivo del box. La clase de hoy quizás no es la más popular, probablemente sea la más impopular de todas las clases que voy a dar en la historia mía al frente de esta cátedra, pero no importa, la voy a dar igual porque me parece que es oportuno pensar en el problema de la violencia en el deporte, que es la violencia por antonomasia, pero es una violencia codificada, ¿no? Una violencia que ya los ingleses codificaron, no sé si en el siglo XVIII o incluso en el siglo XVII, ¿sí? Como deporte, incluso profesional, porque apostaban y los boxeadores ya cobraban hace muchos siglos. De modo que
hay algo interesante ahí en cómo este deporte permite a la gente desde su casa, tomando cerveza, comiendo maní, quedarse hasta las 3 de la mañana canalizando, ¿no? Su ira, su enojo, su fastidio, identificándose con boxeadores, ¿no? Delegando vicariamente el ejercicio de la violencia en un profesional. Y esto está espectacularizado, está estetizado, está transformado en un gran show, tanto presencial como mediático, porque uno ahora puede ver las peleas por televisión. Los que saben de peleas, los que saben de box y de peleas saben que cuando se organiza una noche boxística se organiza una pelea de fondo, de semifondo, hay un título nacional, luego un título internacional, son cosas que duran muchas horas, las entradas son carísimas, se han terminado concentrando en unos pocos epicentros del mundo que tienen la capacidad y la comodidad para la gente, ¿no? Que quiere pagar esta fortuna. Entonces es un gran espectáculo para ricos que probablemente nunca le pegaron a nadie y que probablemente nunca fueron golpeados por nadie, pero que van a ver eso, ¿no? Incluso ingenuamente uno piensa, bueno, seguro que no hay mujeres. No, no solo que hay box femenino y que también es muy fecundo y en Argentina tiene sus campeonas y toda su institucionalidad, sino que además también hay público femenino en el box masculino. ¿Mm? Así que me parece interesante pensar en el deporte en general, pero sobre todo en este deporte como un nodo, ¿no? En el que se concentran ciertas oscuras pasiones sociales y cómo se pueden utilizar, se pueden poner canalizar, creo que fue la palabra que usé recién, ¿no? Para que de alguna manera pseudo-freudianamente, digamos, la pulsión de destrucción se termine transformando en algo así como un espectáculo atlético o deportivo, ¿ok? Digamos. Bueno, paso a las láminas, no sé si hay alguna pregunta, problema, duda, déjenme ver YouTube, creo que va todo bien. ¿Tenemos alguna pregunta, duda o cuestión? Vamos. Profe, yo te quería hacer una pregunta, recontra off topic, nada que ver. Off topic. Quería saber qué opinabas de Thomas Pynchon. Sí, es muy off topic esa pregunta. Además, Thomas Pynchon es topic incluso de la literatura, porque está tan loco que ya. No soy un gran fan de Thomas Pynchon. Empecé mal, porque por ahí podría haber empezado diciendo, es un gran escritor, coma, adversativa, pero empecé diciendo, hice un sincericidio. No soy un gran fan, creo que es un tipo de ideas geniales, de una ambición desmesurada, que tiene mucho que ver con esa generación de escribir novelas muy extensas, saturadas de referencias culturales, escritores que desviaron o abortaron carreras universitarias o incluso que hicieron carreras universitarias y que meten mucho ahí, ¿no? Y sus novelas están sobrecargadas y llenas de referencias y juegan con, ¿cómo decirlo?, destrucción permanente del cronotopo en el que se sitúa la historia y una estructura casi permanente de agresión al lector que lo trata de arrinconar e incomodar. Me parece muy respetable todo eso y producen mamotretos. Ahí yo pierdo un poquito la paciencia y creo que Pynchon, no sé, o sea, es un gran escritor, estamos de acuerdo, y si uno quiere estar informado y conocer la literatura norteamericana contemporánea, hay que conocerlo. Además porque muchos de los que luego calificaron como escritores lo leyeron a él de joven, ¿no? Cuando brillaba en los 70 o en los 80. El año pasado, cuando dimos el programa del cuento, pensé, incluso me esforcé en ver si podía incluir algunos de sus pocos cuentos. Él escribió unos pocos cuentos al comienzo, después dijo que a él no le gustaban los cuentos, que él nació para escribir novela. Y escribe estas novelas desmesuradísimas, que a mí me parecen muy inteligentes, muy respetables. Creo que son escritores a los que les sobra inteligencia y les sobra cultura, y por ahí les falta un poquito de nervio poético, literario, narrativo. Todo esto dicho por un veterano como yo que prefiere una narración más clásica, digamos, ¿no? Lo mismo casi podría decir de Foster Wallace y, no sé, y otros escritores de esa generación. Son tipos brillantes, son inteligentísimos, seguro son más inteligentes que todos nosotros juntos. Eso no siempre es lo mejor para un gran escritor, me parece a mí. Dicho esto, bueno, cada uno puede aventurarse en sus libros. No sé quién me lo preguntó y si me lo preguntó porque es un fan o porque tiene un libro ahí y no sabe si empezar a leerlo. ¿Quién me lo preguntó? Yo acá, Juan, tengo acá nomás Velvet Rainbow. Quería ver tu opinión. Sí, sí, es uno de los más conocidos de él. Y no que no sabe, ¿te gustó o no sabes si empezar a leerlo y me estás usando a mí de comedia? Te quedaste sin audio, estimado Juan. No sé. Lo tengo acá nomás y ahora cuando avance con las lecturas de la FAP va a arrancar bien. Ah, bueno. Bueno, déjalo para el verano. Vale.
Sí, ese es uno de sus obras más conocidas. Bueno, y hablar de Pynchon y hablar de esto es muy raro, aunque en realidad Pynchon da para cualquier cosa. Bueno, ¿de qué vamos a estar comentando hoy la clase? ¿Qué obras elegí? En principio aclaro esto, ¿no? Siempre tardo en abordar los textos porque me gusta ponerlos en un contexto, pero vamos a empezar de entrada aclarando lo siguiente. Elegí dos relatos bastante opuestos, aunque temporalmente fueron escritos uno muy cerca de otro, por dos hombres que no tenían tanto en común, pero que pertenecieron más o menos a la misma época. Lo que me interesaba de los relatos es que presentan un mismo tema, obviamente, que es el tema del box. El tema desde el punto de vista argumental, ¿no? Desde el punto de vista tematológico uno diría que ese no es el tema tiene que ver más con la subsistencia, el éxito, o sea, lo que ustedes quieran. Pero digo, como argumentalmente los dos cuentos, perdón, se sitúan en el box y me parece que en ambos están trabajando de alguna manera la idea esta que quiero problematizar, quizá como una excusa, si ustedes quieren, dentro de este programa, que es el box como una metáfora de la sociedad, ¿no? El ring como una especie de microsociedad al que dos personas ascienden a romperse la cara, a dejarse inconscientes, porque eso es el knockout, ¿no? Es producir tanto shock neuronal en el adversario que durante unos segundos el adversario no puede recobrar la conciencia. De eso se trata, tristemente dicho así. Entonces, la literatura sobre box, y es mucha, y podemos agregar acá muchas joyas norteamericanas, de hecho el cuento Los asesinos de Ernest Hemingway podría estar a la cabeza de esta lista, ¿no? Y pienso también en escritores argentinos a los que les gustaba mucho el box, por supuesto Cortázar, y ese relato de Cobo Ave, etcétera. No sé. El otro día decíamos con un amigo se podría hacer una muy linda antología de relatos de box. Lástima que hay problemas de copyright. Pero bueno, bien manejado y bien tratado, me parece a mí que es un deporte que permite reflexionar sobre el problema social. Ahora vamos a charlar un poquito cómo en London esto es bastante obvio. En Lerner pareciera que no lo es, pero también yo creo que lo es. Y entonces, de alguna manera, analizar el box es analizar la sociedad del espectáculo, la sociedad de masas, y si ustedes quieren, el capitalismo en sí, ¿no? La idea de que uno sube ahí a jugarse. Y el hecho de que el premio se llame bolsa, uno lleva una bolsa, ¿no? Como si un ladrón escapara con la bolsa de dinero. Ahora bien, los dos relatos tienen un tratamiento bastante opuesto, ¿no? Por un lado, el estilo, lo pongo entre comillas, porque por supuesto estoy haciendo una generalización monstruosa. London utiliza un estilo absolutamente clásico, ¿no? Muy sobrio, muy lineal, y lo que nos narra es la decadencia de un boxeador, ya su última, probablemente o casi seguramente su última pelea, y además es un boxeador honrado, ¿no? Es un padre de familia, es alguien que ha usado el box como un trabajador, ¿no? Como si fuera, no sé, un albañil o un taxista, lo que ustedes quieran. Por otro lado, en el relato de Lerner lo que vemos es un estilo más moderno, más nervioso, ¿no? Hay un montaje, una juxtaposición de escenas, hay elipsis bastante abruptas. El narrador está más afuera de la cosa, delega más en los diálogos la revelación de información. Y tenemos la historia contraria, la historia de una formación, de un ascenso de un boxeador, ¿no? La construcción de un mito, digamos, la construcción de una leyenda. Por eso me parece que funcionan bien. Después me va a interesar escuchar sus opiniones, no sé si les parecen buenos o no los relatos, puedo adelantar la mía, o sea, Lerner es un tipo adorable, este no es su mejor relato, y en cambio sí creo que el cuento de Jack London es una obra maestra, pero entiendo que es de un estilo más bien decimonónico, ¿no? Que muchos de ustedes por ahí dicen, bueno, esto no es mi literatura. Por ejemplo, no se parece a Thomas Pynchon. Bien, dicho esto, entonces ahora sí doy un pasito atrás para que hablemos un poco de problemáticas previas al tratamiento de los cuentos en sí. Lo que tratan los cuentos y los autores en sí están enmarcados dentro de un gran problema, que es el problema del devenir sociedad de masas, de las sociedades modernas, y yo diría que con estribaciones más radicalizadas en Estados Unidos. No sé si es muy fácil decir que a partir de 1848 y de la fiebre del oro, la locura incipiente o potencial estadounidense por el dinero y por el ascenso, ¿no? El mito americano, digamos, estalló más, o si en realidad fue algo progresivo y gradual. No soy quien para decirlo tampoco. Pero es evidente que a fines del siglo XIX, la carrera por tener dinero, por ser alguien, por hacerse un lugar en la sociedad, como sea, a codazos, ¿no? En alemán se utiliza esa expresión, la sociedad de los que se hacen lugar a codazos, se dice.
Bueno, se había hecho muy obvia y ahí me parece que no es casual, ¿no? Que justamente va a aparecer el boxeo como un deporte que permite que el que está totalmente abajo, de la noche a la mañana, con un poco de entrenamiento y pegando la trompada correcta, pueda ascender, ¿no? Y el box se va a transformar en un caldo de cultivo de sueños, en un semillero de esperanzas. Por supuesto que lo mismo que el fútbol acá y tantas otras cosas, solo uno de 1 millón asciende, ¿no? Pero ¿quién le puede decir a los otros 999.999 personas que dejen de soñar, ¿no? Cuando están viendo ahí a alguien que realmente la pegó? Y en el boxeo creo que la expresión la pegó es lo más correcto. Entonces, recuerdo, la semana pasada hablamos de esto, les contaba. Normalmente la historiografía americana habla de la época final del siglo XIX como esa edad dorada, que yo sugiero llamar más bien edad enchapada en oro o bañada en oro, ¿no? No está hecha de oro, sino que está cubierta de oro. Es una edad en la que ya aparencialmente había quedado atrás la guerra civil, Norteamérica era un país industrial, un país moderno, van a aparecer grandes ciudades, eso lo estoy marcando en la lámina de abajo, de pronto irrumpe Chicago como una ciudad gigante. Fíjense que había empezado todo en Estados Unidos con Boston como la primera gran ciudad, luego el foco se había trasladado a Filadelfia. Siempre para que la gente recuerde ese traslado de foco, les cuento que Benjamin Franklin nació en Boston, pero se fue a Filadelfia, ¿no? Ese es un itinerario clásico de la cultura americana, ¿no? Lo mejor de Boston se va a Filadelfia. Luego había emergido ya Nueva York, que se consolida como la gran ciudad, y creo yo que ella era la ciudad más grande del mundo a fines del 19, y a eso se le va a sumar Chicago, entre otras, ¿no? San Francisco, etc. Detroit. Entonces, en esa época, a fines del siglo XIX, todas estas inversiones, todas estas aperturas de industrias, todos los problemas sindicales, etcétera, habían creado una generación de riqueza inusitada. Empiezan a llegar inmigrantes de todos lados, que los tienen ahí en la isla Ellis, los demoraban a todos para hacerle algún tipo de inspección sanitaria, ¿no? Y después lo mandaban, qué sé yo, a donde podían, a cualquier lado. Norteamérica de pronto se transforma como en el foco de los sueños del mundo, ¿no? Hacerse la América, es una expresión que se pone de moda en ese momento. Muchísimos, bueno, irlandeses habían llegado a lo largo del siglo XIX escapando del Reino Unido y del hambre de la papa. Empiezan a llegar italianos, judíos, polacos. Cuando digo judíos, en realidad estoy subsumiendo polacos, ucranianos, rusos, etc. Bueno, y claro, va a empezar a haber nuevos problemas sociales, ¿no? Porque de pronto la masa demográfica crece mucho, la urbe, este nuevo tipo de sociedad, ¿no? Que también estudió Georg Simmel, este nuevo tipo de hombre, el hombre que vive en las grandes ciudades, ¿no? Que es un hombre nervioso, que le tiene miedo a todo, que vive apurado, etc. Empiezan a generarse nuevos problemas, ¿no? Sospechas de corrupción política, llegan nuevas ideas políticas muy radicales, como el anarquismo, el socialismo. Se empieza a discutir el problema de las uniones sindicales, de los gremios. La emancipación femenina no había dado muchos pasos adelante desde décadas atrás, desde que había comenzado. Y entonces, bueno, y a esto se van a sumar, por supuesto, los problemas raciales. Y entonces lo que podemos decir es que de pronto va a ir girando la preocupación o la conciencia de, por lo menos el gobierno norteamericano, de lo que eran las inversiones, de lo que era la construcción del ferrocarril y luego la autopista y luego el rascacielos, se va a ir pasando a una era progresiva o progresista, en la que se va a empezar a discutir realmente las condiciones, por ejemplo, de trabajo, las condiciones de vida. Algo que se discute en nuestro país todo el tiempo, porque nunca salimos de problemas tales como la desnutrición y el analfabetismo. Bueno, en ese momento Norteamérica es como si hubiera dado un paso al costado para tomarse un respiro y hubiera dicho, bueno, vamos a discutir estos temas porque esto se está transformando en una bomba de tiempo. No digo que los hayan discutido bien, digo que los discutieron. La cara de todo eso, si ustedes quieren, el presidente que representa toda esta movida es Theodore Roosevelt, así se pronuncia, que fue el primer Roosevelt, que no tiene que ver con el otro, con el que ustedes conozcan, con el de la Segunda Guerra Mundial. Bien, en esta sociedad de masas... Marcelo, perdón. Sí, dime. Landner, de hecho, alude al emporio Hearst, al emporio mediático, o sea que también surgen esos monopolios mediáticos. Mira, está en mi lámina siguiente, así que ahora voy a eso. Ahí vamos. Entonces,
ahí por detrás intenté con mis escasas habilidades de diseñador gráfico, puse la tapa del New York Times del día que se hundió el Titanic, ¿no? Se empieza a poner ya, como si ya se había puesto de moda el periodismo en Estados Unidos desde la Guerra de la Independencia, ahora era una especie de obligación, ¿no? Cuando uno vive en la competencia diaria, cuando uno vive en un capitalismo de avanzada, donde uno tiene que ser un profesional y cuidar sus ingresos y sus egresos todo el tiempo, revisar sus impuestos, controlar sus gastos, formarse para triunfar, pasar de alquilar a ser propietario, toda esta serie de escalas, ¿no? que hacen de la vida una especie de carrera de obstáculos. Bueno, casi se vuelve mandatario, obligatorio leer el diario a la mañana, tomar un buen desayuno y estar informado. Es como lo que hay que hacer sí o sí si uno quiere subsistir en las grandes ciudades de este capitalismo de avanzada, este capitalismo desarrollado, ¿no? Y eso viene de consumo con los nuevos dispositivos, la fotografía, que por supuesto es un invento muy anterior, pero que se va a poner de moda y que va a dar pie, por supuesto, al cinematógrafo, la aparición del fonógrafo y luego la de la radio y luego la del teléfono. Cambian totalmente las formas de comunicarse, las formas de vida, ¿no? Los tiempos de la vida, los niveles de información y de formación y de deformación también, porque hay una saturación muy tóxica, ¿no? Cuando uno vive muy informado todos los días, en realidad empieza a olvidar las cosas que tienen valor a larga data, ¿no? Y a esto se suman las nuevas energías, el petróleo y la electricidad, ¿no? Entonces piensen cómo cambia la vida, así abruptamente, de mucha gente en 1890, en 1900, en 1910, ¿no? De pronto apretar un botoncito, que se prendan las luces, que suene el teléfono y te llame a alguien que vive en la otra punta del país, poder tomarse un tren y al día siguiente salir de Boston y llegar a Los Ángeles, ir al cine, ¿no? Las primeras gentes que iban al cine y salían con jaqueca porque las películas se movían, ¿no? Moving pictures se llamaban, porque eran imágenes que se movían, y la gente no estaba adiestrada para eso. Es decir, todo este nuevo mundo implica un nuevo adiestramiento, ¿no? Y crea una especie de nueva neurosis, una nueva sensibilidad. Esto lo estoy aportando para que tratemos de entender juntos por qué se va a empezar a poner de moda el box, ¿no? Y por qué el éxito del boxeo, qué pasiones oscuras expresa, qué modo de vida expresa, qué sueño o qué proyecto de vida expresa, ¿no? El boxeo. Bueno, y los epicentros ya lo dije, así que lo paso rápido. Sí, ahí podríamos agregar también Detroit, etcétera, ¿no? Empieza a prevalecer en Estados Unidos la industria pesada, y creo que ya muchos de ustedes saben que la principal industria pesada norteamericana, salvo que haya cambiado en los últimos tiempos, que no lo sé, pero hasta no hace tanto, era el armamento. Y esto tiene que ver con una triste profecía de Lenin. Lenin poco después va a decir, ¿no?, que en realidad el capitalismo desarrollado va a apostar a tener el pleno empleo, o sea, que todo el mundo tenga trabajo. Lo que más genera trabajo es la fabricación, la metalurgia pesada, y la mejor metalurgia pesada en términos de ganancia y de ocupación laboral es la de armamento. Por lo tanto, los países capitalistas van a ser básicamente arsenales, van a estar llenos de armas, y por lo tanto las van a querer usar cada tanto, ¿no? Porque nadie ve que estén tirando armas, nadie dice, me sobra esta ametralladora, la voy a tirar, esta bomba ya no sirve, desactivémosla y construyamos mesas de luz para los niños pobres de los orfanatos, etc. No sucede mucho eso, ¿no? El desarmamento. Bueno, este es el momento en el que se empieza a conjugar en Estados Unidos eso, que después, mucho tiempo después, Eisenhower, que había sido el gran general norteamericano en la Segunda Guerra Mundial y que luego fue presidente, cuando él se retire de la presidencia, le va a hablar al público norteamericano que lo habían votado básicamente para que pusiera mano dura, ¿no?, por todo su prestigio militar, pero cuando se va, Eisenhower tuvo una especie de rapto de buena conciencia y advirtió al votante, al electorado norteamericano, de lo que él llama un complejo, ¿no? Un arreglo. Nosotros diríamos, ¿cómo diríamos en Argentina? No me sale la palabra. Hay una palabra vulgar que usamos cuando hay gente que está arreglada. Un contubernio. No, pero contubernio es súper culta esa. Chanchullo, chanchullo. Chanchullo está bien, es linda, es medio lunfarda. Pero hay una más. Tongo. Un tongo, eso, que están eso, que decimos, que están entongados, eso. Eisenhower, con un poquito menos de cultura, hubiera dicho, ojo, que están todos entongados. ¿Y quiénes estarían entongados o en un contubernio? Bien, los industriales, ¿sí?, los militares y los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos están en el Congreso
fogoneando guerras, ¿no? Y si no las hay, las inventan ahí, y delegan en el así llamado cuarto poder en la prensa la fabricación de guerras, la provocación, etcétera, ¿no? A los industriales les conviene fabricar aviones, submarinos, misiles, todo esto, y están los militares que desean usar esto también, ¿no? Entonces hay una especie de triángulo fatal en la historia norteamericana del siglo XX, y eso se empieza a armar en este momento, ¿no? Cuando Estados Unidos empieza a apostar, ¿sí? Después de la guerra de Cuba, una guerra que ya ventiló lo peor de la política imperialista norteamericana, ¿no? Porque bajo la excusa de no queremos europeos en América, echemos a los españoles de Cuba, pero ellos aprovecharon y se ramificaron un poco por Centroamérica, ya que pusieron base por todos lados y ocuparon alguna isla, ¿no? También. Y todavía siguen, de hecho. Bueno, entonces eso se va a empezar a armar más o menos en el paso de la era, como decía aquí, de la era de oro, la era dorada, la era enchapada, a la era progresista, ¿sí? 1900, 1910. ¿Qué pasa mientras tanto en la cultura norteamericana? Y aquí viene la lámina que recién señalaba la compañera, que no sé quién es, me parece que era Mariana, pero no estoy seguro. Entonces, es tan importante el periodismo que rápidamente se abre una grieta, vamos a decirlo así en argentino, se abre una grieta, se abre un periodismo de investigación, un periodismo muy serio, que denuncia, que estudia la corrupción, que investiga. Se pone de moda el género del fotoreportaje, ¿no? Estos libros muy bien escritos, por ejemplo, Cómo vive la otra mitad, un famoso libro de un danés en Nueva York que documentó cómo vivían los pobres de Nueva York, un libro importantísimo para la cultura americana. Mucha gente no sabía que a 2 cuadras o a la vuelta de la esquina había un slum, digamos, nosotros diríamos una villa, pero una villa suena algo muy organizado, de muchas manzanas, en realidad a veces es una esquina, ¿no? Una casa abandonada con un sótano, y ahí hay 3 familias, y nada, se dedican a lo que pueden, o a lo que ustedes pueden imaginar más siniestro, o oscuro, o delincuencial. Y entonces empieza a aparecer este género que también aparece al mismo tiempo en el Reino Unido, ¿no? Cómo viven los pobres se va a llamar, o cómo mueren los pobres se va a llamar, un famoso ensayo posterior de Orwell. George Orwell está en toda esta línea, ¿no? De periodistas de denuncia, etc. Es un escritor muy querido por mí, pero inglés, en realidad nacido en Birmania. Bueno, en Estados Unidos se pone de moda este tipo de periodista, ¿no? Este que sale a recorrer las calles, que investiga, que pregunta y repregunta. Podemos tener como modelo muy lejano y posterior en el tiempo a los famosos periodistas del Washington Post, ¿no? Que hicieron caer a Nixon gracias a la investigación del escándalo de espionaje. En fin, en Estados Unidos esta es la época en la que muchos editores y algunos periodistas independientes se dan cuenta de que el negocio, lo que hay que hacer, digamos, es realmente revolver la mugre. Y uso esta expresión, revolver la mugre, e incluso podría ser más grosero y decir otra cosa que ustedes pueden imaginar, ¿no? Porque el presidente Roosevelt, aludiendo a aquel libro puritano, El progreso del peregrino, donde se usa esa idea de revolver la mugre, Roosevelt dice en un momento que a todos los países les viene bien que haya gente que revuelve la mugre. Mientras no se dediquen solo a eso y mientras no quede solo la mugre a la vista, eso ayuda a progresar a los Estados Unidos, dice el presidente Roosevelt, ¿sí? Y entonces usa esta palabra, fíjense aquí la puse en la lámina, eso es muckraking. Muck es el estiércol, la bosta, podríamos decir alguna vulgaridad todavía peor, pero creo que no vale la pena. Rake, bueno, puede ser un rastrillo o simplemente la escobilla con la que se lavan. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, piensen en alguien que limpia un establo donde hay caballos, ¿no? Que básicamente lo que junta es algo que huele muy mal. Entonces, por un lado se abre este tipo de periodismo que sigue existiendo aún hoy en Estados Unidos y que, como les decía antes, hizo caer presidentes, ¿sí? Nosotros lo llamaríamos, creo, periodismo de investigación. No sé si tenemos una linda expresión para esto. No se me ocurrió al preparar la clase. Si hay alguna linda expresión, les agradecería mucho que me la digan, porque esto me acortaría mucho lo que estoy explicando. Y por otro lado va a surgir el amarillismo, el así llamado amarillismo, que tiene que ver justamente con este personaje que recién mencionaba la compañera, que es el hombre que está satirizado duramente en la película Citizen Kane, en El Ciudadano, de Orson Welles, ¿sí? Allí se llama Charles Foster Kane, pero en la vida real se llamaba Randolph William Hearst. Construyó un emporio con 2 grandes epicentros, Chicago y Nueva York. Tenía muchos diarios. Después, cuando apareció la radio, tenía radio. Después se quiso meter en el cine. Es decir, tenía muchos tentáculos, ¿no? Era un pulpo que más que 8 tenía
70 tentáculos, y entonces podía crear opinión pública, podía manipular al electorado más o menos como quería, podía torcer elecciones, y como a él le gustaba jactarse, él podía inventar guerras. De hecho, la guerra de Cuba, en parte estuvo inventada por Hearst, en el sentido de que publicaba noticias con titulares tan flamígeros, tan alarmantes, que por un lado la población estaba realmente aterrorizada de los españoles, de lo que estaba sucediendo en Cuba, ¿no? Y entonces le pedían a los funcionarios que hagan algo. Cuando los funcionarios averiguaban, en realidad no pasaba ni el 10% de lo que los diarios decían. Pero bueno, los diarios decían que había que hacer algo, que era una vergüenza que Estados Unidos no se movilice, etc. Entonces finalmente los diarios le empiezan a torcer el pulso, ¿sí? La mano, la muñeca, a muchos funcionarios, y en especial al presidente, ¿no? Para movilizarse militarmente, para tomar acción respecto a alguna cosa, ¿no? Digo, en nuestro país me parece que ya estamos tan acostumbrados a estos procedimientos que no sorprende a nadie, pero Estados Unidos empezó a tomar conciencia en ese momento de que había un periodismo malo y un periodismo bueno. Ahora, dicho así, esto requiere una distancia cultural, ¿no? Uno puede apreciar la objetividad, las buenas intenciones, la información que está consolidada, que está chequeada, de lo que se llama carne podrida, ¿no? De lo que se llama decir cualquier cosa. El problema es que la mayor parte de la gente no tiene tiempo de informarse bien, no tiene ganas, están cansados, entonces se dejan manipular, votan en función de esa información, o le piden a las autoridades cosas en función de esa información, y entonces, claro, el periodismo americano en este momento tomó conciencia de que podían hacer básicamente lo que querían. Y por lo tanto, el negocio del periodismo ya no era solo las publicidades que están insertas en los periódicos, sino las negociaciones por atrás con industriales, fabricantes de ciertas cosas, o con prestadores de ciertos servicios para decir algo. Imagínense, no sé, una farmacéutica, ahora que estamos tristemente en pandemia, una farmacéutica quiere vender un producto y uno de los diarios más leídos de Nueva York pone en los titulares que hay una enfermedad que solo se cura con cierto producto. Negocio redondo, entonces vamos mitad y mitad, ¿no? El dueño del diario, el dueño de la farmacéutica, a la noche van a cenar con champán, comiendo langostas, se volvieron millonarios, ¿entiendes? Es decir, se descubre algo que ya era obvio, que es que la manipulación es posible, pero se transforma en un negocio muy rentable. Y surgen dos grandes cabezas, una de las cuales tristemente le va a terminar dando el nombre al premio que se entrega todos los años al mejor periodista, lo cual es un poco triste, pero es así, porque el otro, ya les mencioné a Hearst, pero el otro es Pulitzer. Y aquí puse una lámina en la que se los ve a los dos peleando para fabricar una guerra. Ahora voy a explicar por qué están vestidos los dos con un camisón amarillo, pero por lo pronto sepan que este es una caricatura de Pulitzer, esta sería una caricatura de Hearst, ¿sí? Bueno, y están peleando a ver quién hace más guerras y quién gana más plata, etcétera, ¿sí? Yo tenía una pregunta. Sí, perdón, vi una mano levantada, sí, sos Carla, ¿no? Sí, soy Carla. Carla, no, acá en el chat había puesto como referencia, ya quedó un poco atrás, pero Algodoneros de James Agee con este fotógrafo que no recuerdo. Y me acordé que se vio, no sé. Espera, a ver, estoy buscando. Cuando dice cine masivo quise decir cine comercial, pero bueno. No, esto de que si es que en este momento, esa es la pregunta, aparece como la figura del escritor multifunción, tipo periodista, crítico, escritor de ficción, como me suena que empezaba a aparecer un poco esa figura. No sé si sabes algo al respecto. Puede ser lo que llamaríamos un polígrafo profesional que se maneja también en las columnas de un diario, como en la novela, como en el teatro. En realidad ya existía desde hacía mucho, porque la literatura norteamericana empieza con un pie puesto en el periodismo, y tenemos que mencionar de nuevo a quien ya mencioné, y a quien voy a volver a mencionar luego cuando hablemos del Evening Post, que es Benjamin Franklin, ¿no? O sea, la literatura norteamericana empieza así de alguna manera y se consolida en el siglo XIX con Washington Irving y con Edgar Allan Poe, que están ahí un poco en un lado y un poco en el otro. Por supuesto, Poe es solo crítico literario, hace muy poco periodismo de actualidad. Washington Irving también era más bien satirista, no hacía noticias, digamos, no hacía crónicas. Es verdad que a fines del XIX, como para ganarse la vida y como los docentes que damos clases en 3 o 4 instituciones distintas, los escritores escriben 2 o 3 tipos de género distintos y empiezan a surgir más escritores que pueden publicar una columna de denuncia en un diario y que la semana siguiente publican un cuento o una novela. Estamos hablando hoy de uno de ellos, que es Jack London. Así que sí, podríamos decir que en esta época, no diría que se inventa esa figura, pero que sí que se consolida y empiezan a aparecer esos escritores
no sé qué palabra usar, Carla, para que podríamos decir que son como intelectuales, que hacen un poco No dije de... multifunción, pero es un poco informal quizás. Multifunción, sí, suena medio que lo peyorativo. Yo dije intelectuales, como que los tira para arriba. Pero bueno, algo así, un intelectual multifunción, ¿no? Que vos abrís un diario y de pronto hay una carilla escrita por él, muy bien escrita, pero, no sé, criticando al presidente. Y de pronto a la semana siguiente te publica una novela. Bueno, ¿qué sos? ¿Sos un anfibio? Y sí, empieza a aparecer un poco en esta época, porque también hay tanta competencia en el periodismo que se valora mucho a la persona que puede escribir bien para lo que son las notas largas, para lo que son las crónicas extensas, ¿no? En el periodismo eso aún hoy existe. El periodista que hace editoriales, al que se le da media carilla, una carilla, es un periodista al que el jefe de redacción considera que es un buen escritor. Los otros escriben cosas cortitas, porque es para no darles tiempo de que demuestren que son malos. Y los pueden tener así durante 10, 20, 30 años, ¿no? Hasta que un día le dice, mirá, te voy a dejar que escribas el editorial del domingo, qué sé yo, como una consagración. Ahora, si el correo de lectores vuelve negativo, chao, esa es la muerte de ese periodista, ¿no? Y bueno, todo eso tiene que ver con la concurrencia, digamos, con la competencia, ¿sí? Entonces, el otro, una de las... Sí, perdón. Sí. No, quería saber cómo entran los periodistas de investigación en todo este esquema de negociados, como de surgimiento de los grandes conglomerados mediáticos, ¿no? No sé, como que pareciera que son más orientados hacia la noticia amarillista y hacia... Pero ¿cómo trabajaban los de investigación? ¿Eran más tipo freelance o...? Bueno, muchos de ellos eran freelancers, como Jacob Reeves, sí, muchos eran freelancers, otros trabajaban, tenían un despacho, un escritorio, una máquina de escribir, digamos, en algún diario importante, en alguna editorial importante, pero el jefe de redacción o el dueño del diario, a muchos de estos, en realidad, voy a usar una expresión coloquial, pero creo que se va a entender, les daba soga, porque sabía que una semana después o un mes después iban a volver con una papa caliente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Es la decisión genial que tomó el director del Washington Post cuando estos dos periodistas le dijeron, nos parece que acá hay algo, un chanchullo, para usar esta expresión que antes usamos, y el diario necesitaba a esos dos periodistas que eran muy buenos para cubrir la noticia diaria, ¿no? Ahora, los tuvieron como un año cobrando sueldo completo, trabajando de incógnito, los tipos ni iban a la redacción. O sea, vos tenés que pagar sueldo durante mucho tiempo para ver qué vuelve, a ver si vuelve algo, porque no sabés qué va a volver. Y bueno, esto es un lujo que algunos diarios se pueden dar, y algunos periodistas eran un poco libres y un poco tenían siempre algo fijo, porque si no, a fin de mes, hay meses que no cobrás. Pero mayormente pensalos como espíritus libres, ¿no? Como librepensadores, como freelancers que investigaban, fotografiaban, entrevistaban y entonces iban a vender una nota a algún lado. Ahora bien, esos lados eran lados muy reducidos. Había órganos de difusión de periodismo de investigación, como la revista McClure, donde a veces publicaba Jack London, y la gente que compraba eso era gente más bien, vamos a simplificar ideológicamente la cosa, vamos a decir, eran gente de centroizquierda o socialdemócrata, ¿no? Que se identificaban con este tipo de posición. Independientemente de cómo votaban después, querían consumir un periodismo mejor escrito y de denuncia, y no el sensacionalismo cotidiano. El sensacionalismo cotidiano va a terminar teniendo el nombre de amarillismo, como lo pongo aquí. Sus dos principales explotadores no son los inventores, pero fueron como los codificadores, no son los culpables de eso. Y es muy triste que Pulitzer, careteando, digamos, se haya recalificado de modo tal que el premio al periodista va a terminar llevando su apellido, porque todo lo que sabemos de él es siniestro e impresentable. Y bueno, y esta anécdota los pinta de cuerpo entero, ¿sí? Un diario publicaba esta tira que era bastante mala y medio sonsa, y además parece no sé, un enano degenerado, pero bueno, se llamaba The Yellow Kid, ¿sí? El chico amarillo, usaba no sé, supongo yo que es un camisón, qué sé yo, y en general tenía los chistes, los tenía escritos todos los días en su camisoncito. Era un humor bastante flojo, pero además muy contextual. Entonces, la verdad que cuando uno lee ahora la historieta no tiene ninguna gracia porque no es un humor al estilo Mafalda, que es intemporal, ¿no? Uno tiene que estar en situación para entender de qué está hablando. Y el dibujo a mí muy agradable no me parecía. Ahora bien, este historietista también empezó a usar, dicen, yo no soy un experto en esto, pero parece que él fue uno de los primeros, si no el primero, que empezó a usar los globos de diálogo. Cuestión es que esto, no sé por qué, la verdad no me pregunten por qué, pero llamaba la atención, atraía, y entonces se lo empezaron a pelear, se lo empezaron a disputar entre Pulitzer y Hearst. Cada uno tenía un diario en Nueva York. Ninguno de estos dos diarios era serio, eran diarios poco serios, ¿no? Serían estos como, no sé, diario popular, estos diarios sensacionalistas.
Y entonces el historietista publicó la columna, esta viñeta humorística, un poco en el diario de uno, pero luego el otro le ofreció más dinero y entonces se fue. Ahora el que había perdido al historietista decía que en realidad la idea era de él, entonces le encargó a otro que escriba la misma historieta, ¿sí? Para no perder. Entonces, ¿qué hubo? Hubo una competencia por The Yellow Kid, en los dos peores diarios neoyorquinos. ¿Sí? Ahora bien, estos diarios crecieron mucho en el volumen de ventas porque los dos al mismo tiempo apostaron a la guerra cubana, entre otras cosas. Explotando, ¿no? O sea, saturando el mercado con esto que normalmente se llama carne podrida, o sea, información sin chequear. El famoso dicen que, quién dice qué, cuándo dijo, etcétera, ¿no? Fuentes confiables nos revelan que, ¿quiénes son esas fuentes confiables, etcétera? Aquí, por supuesto, se explota mucho la libertad de protección de fuentes, ¿no? El periodista no tiene por qué invocar la fuente que lo informó, entonces se puede decir cualquier cosa, total, una fuente me lo dijo. En fin, estos dos tristes personajes pelearon por la historieta Yellow Kid. No es que fuera especialmente importante la historieta Yellow Kid, sino era una especie de trademark, ¿no? Era un rasgo distintivo de uno y el otro se lo quiso robar para comerle público. A partir de ahí se empezó a llamar a los diarios Yellow. Eran Yellow Papers y se empezó a hablar del Yellow Journalism, del periodismo amarillo, y de ahí creo que la mayor parte de los idiomas europeos rápidamente adoptaron el concepto de amarillismo o prensa amarilla para este tipo de periodismo de segunda, ¿no? De información sin chequear, sensacionalista, etc. Entonces, como en esta lámina lo que les quiero presentar es una polarización de los gustos, de los consumos, de las preferencias. Después lo que va a surgir... Ya, Marco, o sea, no, perdón, quería decir, sí. Fue igual, se considera también como el inicio del cómic, que después fue, digo, uno de los grandes artes, digamos, durante el siglo XX. Te tomo la palabra, no, la verdad es que no sé mucho del tema, pero supongo que sí, que si es verdad, es verdad que esta viñeta tuvo ese gesto tan innovador, es probable que haya sido el origen del cómic, lo cual es mucho así, digamos. Ahora, bueno, si usted... Hay Moritz en Europa también, pero... Claro. Pero sí, es como la gran... Cuando uno empieza a discutir quién fue el primero, se arma todo un lío por dos problemas. Primero porque hay nacionalismos, y después porque en realidad cuando decís el primero, ¿qué exactamente? Porque una cosa transformada ya no es la misma que otra, entonces se empieza a buscar cuál sería, ¿no? Así que sí, la verdad es que no sé, pero sé que es una historieta que es importante estéticamente por estos gestos innovadores. Pueden buscar luego cuando se desconecten, o en paralelo mientras presencian esta clase, total da lo mismo, y pongan Yellow Kid, lo van a empezar a leer, lo van a odiar, porque es horrible, está mal hecho, no es gracioso, es inexplicable que esto tuviera tanto éxito. Les confieso que es un caso en el cual uno no sabe muy bien a qué atribuirlo, pero bueno, no importa, continúo. En las revistas se va a empezar a ver también una clara diferenciación o segmentación, ¿no? Que es la palabra que se usa técnica para esto, para el marketing. Va a haber una diferencia muy clara en lo que es la materialidad de las publicaciones. Esto se podría extender a los diarios también, pero sobre todo en las revistas se notaba mucho. Los diarios en general usan un papel más o menos parecido. En las revistas, también en los libros podríamos decir que se nota, ¿no? Va a surgir un tipo de publicación sleek, o sea, con tapa plastificada, muy elegante, ¿no? Esas revistas formato semitabloide, que son muy lindas, que por ahí no contienen nada, pero no importa. Y después las revistas que se van a empezar a llamar pulp, ¿no? Porque están hechas con la pasta base, no de la cocaína, sino de papel, no se asusten, que es un papel de muy mala calidad, son esos papeles que a ustedes les habrá pasado más de una vez de agarrar un diario, sobre todo a la tarde cuando vuelven o cuando volvían cuando tomaban el subte antes de la pandemia y estaban un poco transpirados y cansados, les daban esos diarios gratuitos y uno los toca y se mancha de tinta. Y uno dice, maldita la hora que agarré este diario, que además de que todo lo que dice es mentira, me mancha la mano. Bueno, y es un papel medio marronáceo, medio feo, que no sirve ni para sustituto de papel higiénico. Entonces, esto se lo va a llamar pulp. Bajaba mucho los costos y empieza a haber una diferenciación, una disociación cada vez más pronunciada entre lo que aparecía en las revistas elegantes y las revistas de segunda. Y las revistas elegantes, por supuesto, empiezan a pagar mucho más, ¿no? Publican publicidades mejores, perdón por la redundancia, y entonces están en condiciones de pagar mucho mejor un relato. Muchos de los escritores que estamos viendo y que ustedes han estado viendo
por ejemplo, Hemingway, que ustedes vieron hace poco, se sentaba a escribir a veces y escribía para ver si metía el cuento en, no sé, en Esquire, por ejemplo, una revista con la que se hizo millonario más de una vez en un fin de semana por mandar un cuento de 8 páginas, ¿sí? Y mientras que las revistas Pulp a veces publicaban gratis, ni siquiera pagaban. Quiero ser claro en esto, dado que tengo preferencias culturales aquí, y decirles que muchas veces la revista Pulp, en el fondo, tenía mejor material literario que la otra, porque la otra era una cosa frívola, un cuento malo, mucha publicidad, y en una revista Pulp uno abría y había un cuento de Lovecraft, y eso pasaba todo el tiempo, ¿ok? Quiero aclarar esto aquí, pero bueno. Entonces lo que estoy diciendo es que es una segmentación de mercado y de consumo, no necesariamente de calidad cultural intrínseca, ¿ok? Esto que agrego es medio populista, pero en realidad más que nada lo agrego por Lovecraft. Bueno. Por Hammett también. Sí, sí, por muchos otros. Pongo al maestro primero, pero sí, sí hay un montón. Bueno, Lerner mismo, en fin. Entonces, ¿qué pasa en la literatura? Se empieza a hacer muy clara, ¿no? La brecha o la grieta, si prefieren, una literatura alta, autónoma, ¿no? Del buen gusto, de la gente que tiene capacidad de un disfrute estético, y una literatura más comercial o popular, efectista, de fórmula, etc. Lo mismo podría yo decir aquí. En este segundo grupo estaría Poe, y en el primer grupo estarían cosas de dudoso buen gusto. Pero en realidad esto tiene mucho que ver con la autoimagen, con la gestualidad, con los nichos de mercado, ¿no? Los paratextos que condicionan los textos. Es decir, no es lo mismo un cuento que sale en una revista con una tapa muy linda plastificada, bien presentado, bien encuadernado. Revistas que hacían todo lo posible para que a fin de año el que las compraba las coleccionara, ¿no? Las mandaba a encuadernar, etc. Es decir, revistas que pedían quedar en la historia, de alguna manera, más allá de que por ahí era todo malo. Bueno, este era un tipo de publicación de alta calidad y circulaba entre cierta gente, ¿no? Que se daba ínfulas o que supuestamente podían recibir estéticamente el material literario frente a los otros que, nada, leían algo y lo tiraban a la basura, una literatura comercial o popular, y esto también se empieza a notar en los libros, ¿no? En el libro es muy claro siempre la disociación entre tapa dura y tapa blanda, eso es obvio. Existe en el hemisferio norte, en muchos países, en Alemania, en Estados Unidos, que cuando un escritor no es un don nadie, normalmente la primera edición de su libro, sobre todo si es una novela, casi seguro sale en tapa dura, porque para salir hay que salir bien, ¿no? Entonces se editan, qué sé yo, 1000 ejemplares, 2000 ejemplares en tapa dura. A partir de la segunda edición se sale en tapa blanda. Ahora bien, hay escritores que siempre salen en tapa blanda. Y hay escritores que no llegan al libro, que se quedan en la revista. Y hay escritores que se quedan en revistas que ni siquiera son coleccionables. Es muy distinta una revista que está diseñada de modo tal de facilitar la encuadernación que otra revista que uno no sabe bien dónde ponerla y que cuando entra mamá al cuarto la tengo que esconder porque me da vergüenza, ¿sí? Bien, y lo que anoto aquí es un concepto que seguramente muchos de ustedes conocen, el concepto de Great Divide, de Andreas Huysen, ¿no? La idea de que esta polarización entre una literatura alta, una cultura alta, y una cultura comercial o popular. Fíjense que eufemísticamente se evita la palabra baja, ¿no? No se dice cultura baja, porque cultura baja en realidad es la de que casi el que no tiene cultura. Entonces, lo que se opone a la cultura alta sería una cultura comercial y no una cultura baja, una cultura popular, si ustedes quieren. Y esta gran división, ¿qué implica? Bueno, Huysen dice que en realidad tiene que ver justamente con el advenimiento de la sociedad de masas. Mucha gente, por cuestiones de formación y de acceso económico, podrían participar si quieren de la alta cultura. Hay una circulación democrática muy generosa en la burguesía avanzada del siglo XIX de los bienes culturales. Y esto para la institución arte supuso una especie de jaque, no un jaque mate, pero supuso una incomodidad, un arrinconamiento. Entonces, una gran cantidad de artistas interpretó que su destino, que su función era hacerse sofisticados, volverse herméticos para escapar del mercado. Es decir, como el mercado se extendía hacia ellos, muchos artistas huyeron hacia la complejización de sus materiales, ¿no? Y esto daría, de alguna manera, explicación a todas estas corrientes que llamamos normalmente y confusamente como modernismo o alto modernismo, ¿no? Poetas que escribían de una manera tal que la mayor parte de los lectores no sabían bien de qué estaban hablando, una música así llamada experimental que juega con
el semitono, el cuarto tono, el microtono, la atonalidad, la politonalismo, perdón, etc. Es decir, bueno, la pintura, la renuncia a la figuración en la pintura, la ida, la huida, la fuga hacia una pintura no figurativa, una pintura abstracta, ¿no? Que pone en aprietos al espectador, porque el que mira un cuadro no figurativo no tiene referentes, tiene que poner él el contenido que allí no está. Todas estas serían estrategias de fuga, pero esta fuga, dice Huijsen, en realidad está hecha con paranoia, con resentimiento, ¿no? Se nota en todas estas estrategias de los altos modernismos, muchos de los cuales adoptaron este nombre en diferentes países, ¿sí? Con diferentes modalidades y modulaciones. También en el idioma español se habló de un modernismo. Entonces, estos modernismos expresarían la necesidad que tiene el artista de estar siempre en una vanguardia para minorías. De hecho, se ponen muy de moda frases tales como la de Schoenberg, ¿no? El músico vienés. Si es arte, no es para todos, y si es algo para todos, no es arte, ¿no? O la famosa anécdota de uno de sus colegas y discípulos, cuando presentó una pieza musical incomprensible, y se le acercó un periodista y le dijo, fue un gran éxito. Y dicen que el tipo dijo, no, qué desastre, ¿no? O sea, ese deseo de no ser comprendido, el deseo de fracasar, tiene que ver con el deseo de pertenecer a una minoría, con el deseo de estar, de alguna manera, en una torre de marfil para los happy few, para los pocos felices que me pueden comprender a mí como el artista sofisticado, ¿se entiende? Entonces aquí se abren un montón de brechas, de polaridades y de estrategias. Y los artistas tienen que reposicionarse. Podemos tomar aquí herramientas de Bourdieu, si ustedes quieren, y pensar que la literatura es un mercado más como otros, una profesión más como otros. Hay quienes tienen el poder, quienes marcan el gusto, quienes venden, quienes gustan, y hay otros que quieren entrar ahí, ¿no? Que quieren llegar. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Con qué corro yo a los escritores consagrados? Los acuso de viejos, los acuso de fachos, de conservadores, les invento un estilo nuevo, transformo el éxito en fracaso. Digo, claro, los lee todo el mundo, son unos grasas. Están en todos lados, los invitan en los diarios, en los canales de televisión, claro, pues son títeres, ¿no? Son la figurita repetida de todos lados, etc. Es decir, ¿con qué estrategia puede llegar un artista joven o un artista nuevo, no necesariamente joven, a hacer un pie firme en el terreno artístico? Bueno, en este momento quiero decir, en el cambio del siglo XIX al siglo XX hay una gran discusión en torno a eso, en toda la parte occidental del globo terrestre, pero especialmente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos todo está monetarizado y todo está llevado a un radicalismo muy violento por el afán de competencia y por la necesidad de subsistencia económica. Así que estos procesos tienen que ver, creo yo, definitivamente con la consagración del box, la aparición de estas figuras populares que vienen del deporte, esta gente muchas veces con una formación escolar nula o deficitaria, ¿no? Y que de alguna manera encarnan el sueño frustrado, ese sueño americano de ir de la nada al todo. Bueno, esta lámina ya la pasé. Y vamos a hablar un poco, ahora sí, de los escritores de hoy. Mientras me tomo un mate, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Esto que abrí es un tema muy grande. He tirado así unos nombres al pasar. Son todos genios, Bourdieu, Andreas Huijsen, etc. Si tienen dudas sobre esto, pueden mandar mails y compartimos bibliografías, ¿sí? Porque es un tema apasionante, que en realidad lo estoy usando. Simplemente mencioné todo esto muy rápido para que hablemos un poco de estos relatos y del problema del box y del problema del periodismo, etc. Fue una pretensión mía quizás muy ambiciosa porque esto merecería una clase mucho más tranquila y aparte, pero fuera de literatura norteamericana. Así que bueno, ¿alguna duda, pregunta? Sí, una pregunta, Marcelo. Digo, esto de que el modernismo surja un poco como reacción, ¿no? Lo planteabas como una reacción, digamos, a esta expansión del mercado. ¿No se podría pensar también como una continuación de una tradición, digamos, como los escritores, no sé, del alto modernismo, digamos, continúan la tradición de, qué sé yo, Henry James, por ejemplo, o escritores como de ese talle, digamos, pero no tanto como una reacción, o no podrían estar las dos cosas a la vez, digamos? No sé si se entiende la pregunta. Voy a intentar responderla y si ves que te estoy diciendo que no la entendí. En primer lugar, Henry James pertenece de lleno a este momento. Lo que hay en Henry James, sin embargo, más que una pretensión de
escapar del populacho, hay una pretensión de consagrarse literariamente, pero hay una conciencia muy lúcida de parte de Henry James de que la literatura es una serie histórica, como cualquier otra, y por lo tanto él toma una posición progresista. Él se informa acerca de cómo se había escrito hasta su momento y dice, yo tengo que escribir mejor. Mejor quiere decir escribir distinto. Tengo que ser más sofisticado. Make it new, ¿no? Es el concepto que se pone de moda a principios del siglo XX. Háganlo nuevo, ¿no? Todo tiene que ser nuevo, novedoso. Henry James pertenece llenamente a esto, pero con una conciencia casi de anticipación, porque él en 1870 y pico ya estaba diciendo estas cosas, ¿sí? Ahora, cuando uno habla del modernismo, sacándole la etiqueta al movimiento de T.S. Eliot, Ezra Pound, etcétera, ¿no? Uno habla también de Henry James subsumido dentro de esta ola de escritores que entendieron que no tenía sentido ir a los grandes medios, que no tenía sentido buscar la popularidad, el éxito, ser un bestseller. Ser un bestseller te mancha. Es algo que te da plata hoy, pero te la quita mañana porque te hunde, ¿sí? Es como te dan algo de oro, pero el oro te hunde en el agua. Entonces, vos tenés que flotar. Para flotar tenés que ser más sofisticado. Es decir, se impone una conciencia en la serie artística occidental que seguramente tiene que ver en parte o en gran parte o quizá casi puramente con la aparición de estos nuevos aparatitos, el fonógrafo, la cámara de fotos, la máquina de escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los artistas sienten que tienen que correrse un poco hacia adelante, volverse más etéreos, más herméticos, más crípticos, ser para pocos, ¿sí? Entonces, está bien lo que preguntás en el sentido de hay una acronía, ¿sí? Una discronía entre Henry James y la generación posterior. Ahora, Henry James es como el gran profeta de la cultura letrada norteamericana en este sentido. Yo me voy a Londres, a vivir a un hotel de Londres, para perfeccionar las técnicas del punto de vista de la narrativa, porque Estados Unidos es un país rústico de grasas que no tienen nada que contar y todos escriben mal. Solo Hawthorne escribía más o menos bien. Gesto distinto a Edgar Allan Poe, de decir, ¿qué es lo que a la gente le interesa? ¿Cuáles son los temas de escándalo de este momento? ¿Sobre qué puedo escribir yo? Se preguntaba Poe, que esté gustando, para publicar cuentos y que me los paguen, porque tengo a mi mujer y a mi suegra que se están muriendo de hambre en casa. Entonces, está el escritor que va a golpear la puerta de la editorial, de la librería, del diario, de la revista, y dicen, ¿qué puedo hacer? Y está el otro escritor, pero claro, que tiene la espalda económicamente cubierta, o Henry James, que dice, no, a mí no me interesa lo que a la gente le interesa, yo voy a decir lo que a mis pocos seguidores les interesa. Y está esa idea de fabricarse un culto, que en algunos artistas de la época es muy pronunciada, ¿no? Esa idea de encerrarse en una torre de marfil y volverse críptico a propósito. Algunos escritores de la generación, no tanto en Norteamérica, pero algunos escritores de esta generación, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hacen eso de una manera casi caricaturesca. Piensen en Mallarmé, en Francia, o Stefan George en Alemania, ¿no? Se transforman en sacerdotes de un culto. Estamos hablando de gente que tenía un cenáculo. Cuando escribían un poema decían, escribí un nuevo poema, lo voy a leer el sábado en la casa de fulano. Fulano tenía una casa con una mansión impresionante. Hacían una especie de círculo para escuchar el nuevo poema del maestro, ponían velas, ¿no? Alguien tocaba una pieza, pongamos en violín, para crear el ambiente, y de pronto aparecían estos tipos con una túnica, con una corona de laureles, vestidos, se maquillaban y leían, recitaban su poema, que con suerte tenía, no sé, 8 versos, por ahí tenía 28 versos, por ahí tenía 70 versos, depende. Eso podía durar 1 minuto, 5 minutos. Y la gente lo aplaudía y el tipo se iba y ya está, y comía aparte, no se sentaba a cenar con los que lo habían ido a escuchar. Se puso de moda eso, ¿se entiende? Les estoy contando casos extremos, pero no son casos tan escasos, valga la estúpida cacofonía, porque tenían que ver justamente con esta angustia, creo que es una buena palabra, ¿no? La angustia que sienten los artistas de quedar capturados por la sociedad de masas. Henry James pertenece llenamente a eso. Henry James es el pionero, es el primer norteamericano, podríamos decir, en la historia de la literatura norteamericana, que entiende eso, que entiende que él se tiene que salir del sistema de los grandes medios para ser un mejor escritor. ¿Sí? La búsqueda de tener pocos lectores que te entienden cotiza. Cuantos menos, más, ¿no? Es mejor. El arte es para pocos. Porque si no, no es arte, es entretenimiento. Si a todos les gusta, ¿sí? Bueno. Perdón, Marcelo, ¿puedo hacerte una consulta sobre
Dale, lo que hablaste de las revistas. No, Sí, claro. me quedé pensando, todos estos autores que, bueno, a mí me interesan particularmente que salían en las revistas Pulp, digo, estos Hammett, Chandler, Horace McCoy y todos estos más de la novela negra, digo. Sí, la serie. En ese momento, digo, si esa revista se consideraba como de segundo nivel, digo, ¿cuándo se reivindican, digamos, todos estos como grandes escritores? ¿Era en ese mismo momento o fue, digamos, esos escritores que aparecían en esa revista fueron después reivindicados como grandes escritores o buenos escritores? No, fueron reivindicados muy posteriormente. Lo que pasa es que varios de ellos, como Gardner, con su personaje adorable, el abogado genial Perry Mason, se llenaron de plata. Así que en su momento a muchos no les preocupaba que no los reivindicaran, porque cuando iban al banco decían, acá está la reivindicación que yo necesitaba, pero la reivindicación de calidad literaria vino mucho después, si vino, porque no a todos ellos les ha tocado en suerte de ser reivindicados, todavía sigue habiendo grandes discusiones acerca del valor literario de esa literatura. Marcelo, sí. En consonancia con lo que acaba de decir Santiago, sí. Nobleza obliga a destacar a Borges con el Séptimo Círculo, porque el Séptimo Círculo, a pesar de ser tapa blanda, vindicó toda esa literatura de Dashiell Hammett y de todos esos artistas populares que ni en Estados Unidos estaban reconocidos, ¿verdad? Totalmente. Y te digo, por lo menos en Estados Unidos no había una gran pretensión de ellos, la sufrían un poco más incluso los ingleses, como el padre de Daniel Day-Lewis, que no me acuerdo cómo se llamaba, usaba un seudónimo. En fin. Thomas Blake. Gracias, exactamente. Bien. La bestia debe morir, ¿no? Claro, muchos escritores usaban seudónimo, se inventaban nombres, porque ir ahí a la serie negra, ¿no? A explotar eso que ya estaba tan trillado, el hard boiled, ¿no? Toda esa cosa sensacionalista, era muy descalificador y por lo menos en Estados Unidos normalmente daba buen dinero, pero en otros países ni siquiera. De modo que sí, el Séptimo Sello fue un gesto reivindicativo muy importante de parte de Borges y de Bioy Casares, ¿no? Coleccionar maravillas de la literatura policial que eran coetáneas, eran casi de ese momento. La mayor parte de los escritores que aparecían en esa serie, en aquella época, hace muchas décadas, la mayor parte estaban vivos, salvo algunos que habían muerto de cirrosis o de un tiro en la cabeza limpiando el arma accidentalmente, como siempre se dice. Pero sí, está bien. Bueno, lo que pasa es que Borges es un habitante interesante de esta grieta, cultura alta, cultura popular, porque a él no le importaba un bledo esto, ¿no? Entonces él terminaba de leer Mallarmé y empezaba a leer Horace McCoy. Le daba lo mismo, qué sé yo. Literatura buena. Dicen que le costó horrores, en realidad pudo porque era Borges, que Messé le publicara, porque, y si ves, son ediciones muy berretas, sí. muy mal ilustradas, y que le costó mucho y bueno, pudo porque era Borges nada más. Pero son maravillosos esos escritores. Sí. En efecto. Sí, siento que pesa sobre mí una especie de autorreproche que voy a evidenciar en una escena que un psicoanalista devoraría fácilmente. Cuando armé el programa me pregunté y empecé a visitar viejos libros queridos, ¿no? Como Cosecha Roja, etcétera, y al final no hay mucho del policial en un programa que sin embargo es sobre la violencia, ¿no? Dije, bueno, tal. Con la rumor que ya tenemos como para hacerse una panzada, pero en realidad podría ser un programa básicamente que pase por ahí, ¿no? Como la serie negra muestra a la sociedad americana como una cosecha roja, precisamente, ¿no? De hecho, ese fue uno de los libros que pensé, pero luego es un libro, es amable el libro, pero quizás no para un público lector de hoy, no sé. En fin, será para la próxima. Ese libro. Perdón, no escuché. Es increíble ese libro, o sea, es una maravilla. Vos, Santiago, conocerás todas las películas a las que ese libro dio origen. Todas. Empezando por Yojimbo, ¿no? El samurái. Exactamente. Bien, y todas las reversiones. Sergio Leone. Sergio Leone, y llegando a. ¿De quién es? De Walter Hill, en la que Bruce Willis hace lo mismo, pero entre gangsters. ¿Cómo se llama esa película?
Ay, ¿cómo es que se llama esa película? Esa es como de los... ¿De qué año es esa película? Last Man Standing, el último que queda. Sí, sí. Okay. Es como en Argentina. Bueno, que es una parodia de una parodia de una parodia. Ya es muy difícil saber en qué nivel está ahí. Ni Genet podría ubicar bien esa película en esa arquitectualidad, ¿no? Bueno, es que todos estos, en realidad, digo, todos estos textos, digo, el cine un poco los puso en un podio casi, digo, porque sí, bueno, ahí hay una importante realidad en ese sí, momento. el otro día yo estaba dando una clase sobre Poe y decía, a Poe lo rescataron queriendo la cultura popular y sin querer el psicoanálisis, ¿no? Y entonces repasaba un poco, como muchos de estos escritores, ahora hablamos de grandes escritores que están aceptados incluso hasta en Puan, que es una facultad. Coincidamos que nuestra infraestructura no coincide con la sutileza de nuestros gustos, ¿no? Cuando uno llega a la facultad dice, caramba, acá está la gente que se supone que lee Joyce y Mallarmé, wow, y comen estos sándwiches vendidos acá en la vereda al sol desde la mañana, esta gente, con tanta conciencia estética y tan poca conciencia bromatológica. Bueno, mucho de lo que damos por sentado ahora en realidad es una construcción bastante reciente que tiene que ver con un trabajo hormiga que vinieron haciendo algunos escritores, algunos intelectuales, y en gran parte esto vino más del cine y la televisión que de otro lugar, o sea, vino por un deseo de explotación. Y muchas veces las cadenas de televisión y los estudios cinematográficos están mirando las efemérides antes 50 años, ahora en algunos países 70, en otros países 80. ¿Cuándo se cumplen los 80 años o los 70 años de que murió fulano para poder robarle el libro y no tener que pagarle derecho a nadie, etcétera, ¿no? Es decir, por los motivos más miserables y mercenarios que existen. Para no mandarle $22.000 a la viuda de fulano, están esperando que se cumplan y terminan haciendo una película adaptada sobre alguien, resulta que lo relanzan. Una editorial dice, che, podríamos, y sale el libro, y hay un crítico que dice, hay que volver a leer a este tipo, y de pronto se empieza a poner de moda, y al año siguiente un profesor en alguna universidad más o menos prestigiosa da un seminario sobre el escritor, y de pronto el escritor vuelve a la vida, estaba muerto, y empezó de la manera más miserable, porque había un productor que dijo, ¿a quién le podemos robar sin pagarle? Y alguien dijo, el mes que viene se cumplen 70 años de la muerte de fulano. Ah, listo, vamos, no importa, y empiezan a agarrar el libro a ver cuál pueden depredar, ¿no? Es decir, y eso pasa, y está pasando todo el tiempo, sí. A mucha gente que preferiría que las cosas sean más estables, más sólidas, ¿no? Con una jerarquía más visible, esto las pone muy nerviosas, las pone muy angustiadas, es decir, no hay un criterio de valor objetivo. Todo el tiempo se están cayendo escritores del canon, todo el tiempo hay escritores que se quedan sin lectores y nadie sabe bien por qué, y todo el tiempo aparecen tipos que habían desaparecido y se recolocan. Y bueno, los periodistas le echan la culpa a los profesores le echan la culpa a los periodistas, los lectores más o menos van y vienen, le da lo mismo. Hay un cierto tipo de lector que va a una librería y le pregunta al librero que no sabe nada, recomendame un libro, y el librero le recomienda el último que entró, qué sé yo. El mundo es mucho más dinámico e imprevisible, ¿no? Entonces, el gusto y los cánones, los criterios con los que se construyen cánones, son mucho menos sólidos y mucho más interesados y monetarizados de lo que a uno quizás le gustaría, para bien o para mal. Bueno, ya puse 3 veces la fotito linda de Jack London, así que avanzo un poquito con él. En principio ya ven que no se llamaba Jack London, ¿no? Le cambiaron el nombre porque en realidad la madre se casó con otro que se llamaba John, entonces para no confundir al marido con el hijo, le pusieron Jack, y London fue un seudónimo buscado ahí. Está buena la foto porque está con una campera así medio canchero, entiendo que una situación náutica, un hombre muy viajado, de que fue corresponsal de guerra, un amigo de la aventura, que bueno, lo llevó a una tumba más o menos temprana por haber contraído distintos tipos de enfermedades incurables allá en Asia y en el Pacífico Sur. De hecho, habrán notado que el cuento de hoy transcurre en Australia, ¿no? Creo que ahí hay un gesto de decir, digo, la pregunta podría ser, profe, ¿por qué este cuento no transcurre en, qué sé yo, en Baltimore o en Denver? ¿Por qué transcurre en Australia? Bueno, en mucha literatura Jack London transcurre en lugares a veces justificados, por ejemplo, La casa de Mapuhi, uno de sus relatos más conocidos, es un tipo de tempestad que se daba mucho en el Pacífico Sur, entonces tiene que transcurrir ahí en la Polinesia, y que él estuvo en el Yukón intentando extraer oro, entiendo que no extrajo nada, y entonces muchos cuentos de él transcurren ahí en Yukon, entre Canadá y Estados Unidos, en la segunda fiebre del oro, ¿no? A fines del siglo XIX. Ahora, hay otros cuentos que tienen escenarios exóticos. Creo yo que
forman parte de, por un lado, un intento de darle una dimensión atractiva, espectacular al relato, y por otro, demostrar que hay problemas que son internacionales. Entonces, esto podría transcurrir en cualquier lugar. Bueno, ya dije algo de la biografía de él, así que podría no decir mucho más. Ya dije que era un aventurero. Este episodio me parece súper significativo, así que ahí lo marco, si lo están viendo. Hay una nueva corrida, esto en Norteamérica le llaman Panic, ¿no? La corrida del 93, una corrida cambiaria, económica. Entonces mucha gente se queda sin trabajo, hay una gran crisis económica, y Coxey formó una especie de marcha, larga marcha de gente que no tenía trabajo y que avanzaban por las rutas de Estados Unidos reclamando derechos, reclamando protección del Estado, etcétera, ¿no? Y Jack London, que era un hobo, o sea, ¿saben lo que es un hobo? Son estos trabajadores golondrina que van cambiando de trabajo y que tienen muy mala fama porque cuando no están trabajando están bebiendo y probablemente apropiándose de algo ajeno, y que existieron hasta no hace tanto en Estados Unidos porque abusaban de viajar en los ferrocarriles, se metían en los vagones de carga, y entonces se iban del norte al sur, del sur al oeste, etcétera, y eso dio pie a todo un importante movimiento que ha sido estéticamente reivindicado por gente genial y muy querible. No sé, a mí me gusta mucho Tom Waits, pero también William Burroughs, ¿no? Reivindica mucho, era una especie de underground, era una cultura clandestina, ¿no? Que tenía sus propios códigos de honor, donde todos eran medio escruchantes o maleantes. A veces trabajaban, vamos a decir la verdad, a veces trabajaban, pero la mayor parte del tiempo estaban ahí haciendo una fogata dentro de un barril, asando una rata, contando historias, tocando la armónica, ¿no? Era una especie de comunidad. Bueno, London formó parte de eso, es decir, tuvo varios entrenamientos que le dieron mucha experiencia de vida, y esto está en el relato que yo elegí para hoy, el sufrimiento, el hambre, el frío, ¿no? Convivir todo el tiempo con la miseria. En un momento, en London, ahí lo puse en las láminas seguramente, estas láminas son del año pasado, así que no me acuerdo, pero seguro que lo puse, sí. Se termina afiliando al socialismo, se va a buscar oro con el cuñado, ¿no? Ahí al Yukon. Después va a terminar, con el tiempo empieza a publicar una serie de obras que se hacen muy famosas, le producen mucho dinero. Creo que su mayor éxito fue y sigue siendo El llamado de lo salvaje, o como la quieran traducir. No sé si vieron la última versión con Harrison Ford, creo. Bueno, es decir, publica... es Colmillo Blanco. Ah, es Colmillo Blanco, ok. Ah, pensé que era El llamado de la selva. Bien. Bueno, ¿quién hace de perro? ¿Harrison Ford o...? Chiste estúpido, ¿no? Pero que se presta con ese actor. Muy querible, por otro lado. Bueno, es decir, London es un hombre que toma una decisión de ser escritor un poco como un aventurero, tras pasar por una familia. La madre, digamos que era parapsicóloga, en fin, un hogar un poco desarmado y vuelto a armar no demasiado prolijamente. Eso lo impulsó, lo llevó a la calle, ¿no? A London, a la aventura. Se fogueó en este tipo de cosas, ¿no? Fue un navegante, un aventurero, un explorador, un buscador de oro, llama un prospector. Se afilia al socialismo, lo cuento así, haciendo este gesto medio italiano de decir, qué sé yo, pongamos que se afilia al socialismo, y empieza a leer, y ahí hay una mezcolanza, un amasijo de ideas, lee todo mezclado, algo muy propio de esa generación, esto que se llama el vitalismo, ¿no? El culto de la energía vital, que tiene que ver con Bergson, con Nietzsche, y que eran una especie de lecturas muy mezcladas, y que además en cada país se leía distinto porque se leía lo que se traducía, lo que llegaba. Entonces, London, en esas décadas formativas en las que empieza a publicar algunos cuentos, algunas novelas, no era un escritor de alto estilo, de alto calibre, pero empieza a tener algún éxito menor, y entonces lee un poco de Nietzsche, lee un poco de Darwin, y lee Marx, y lee Engels, ¿no? Y empieza a hacer, como les digo, y estoy utilizando estas palabras quizás no muy prestigiosas, pero creo que apropiadas, empieza a hacer un amasijo, un revoltijo, una mezcolanza de ideas, en la que está Nietzsche por un lado, ¿no? Ya todos sabemos lo que eso significa, Darwin por el otro, Darwin y el darwinismo social, que no es lo mismo, ¿no? Como el propio Darwin y su amigo y abogado y discípulo Huxley tenían que pasarse explicando todo el tiempo. Darwin decía, yo no dije que los hombres tienen que hacer lo mismo que los animales y que la supervivencia del más apto es lo que debe regular. O sea, Darwin nunca abjuró del cristianismo y de la caridad y de la democracia, etcétera, pero surgieron una serie de discípulos fervorosos que rápidamente se fueron hacia la derecha ideológica.
Bueno, y en esas lecturas a London se le mezcla un poco la militancia socialista y comunista, la denuncia de las miserias de la clase baja, de la explotación laboral, de la alienación, etc. Se le mezcla eso con sus lecturas de Nietzsche, el superhombre, ¿no? La voluntad de poder, la vida como violencia, pero una violencia estetizada, ¿no? El hecho de existir para simplemente imponerse y perdurar lo que más uno pueda perdurar. Y al mismo tiempo Darwin y los darwinistas, Darwin diciendo lo que es la naturaleza y los darwinistas diciendo que aquello que es la naturaleza en realidad también debe ser la sociedad, porque de hecho ya lo es. Eso es el liberalismo capitalista, y que está bien que así lo sea, porque entonces los mejores pueden marcar su diferencial de calidad frente a los peores, los haraganes morirán de hambre, los que nacieron para triunfar triunfarán, etc., ¿no? Conocen todos ese relato. Lo estoy caricaturizando un poco por falta de tiempo, pero todos pueden penetrar en cada uno de estos grandes nombres y detectar focos ideológicos, ¿no? y nodos en los que la literatura de London a veces hace pie. A veces de una manera un poco más clara. Por ejemplo, London se va a Londres, que es un poco confuso decir, y hace un fotoreportaje sobre cómo viven los pobres en Inglaterra. Si me preguntan por qué no lo hizo en Estados Unidos, siendo que él era un californiano y vivía en Estados Unidos, bueno, yo creo que porque en Estados Unidos ya lo estaban haciendo muchos, entonces él se fue a hacerlo allá. Y ahí uno ve que hay una sintonía de London con Engels, ¿no? Por ejemplo, y con tantos otros. Antes mencioné a Orwell, ¿sí? Con el socialismo inglés, digamos, y más que el socialismo, el comunismo, si ustedes quieren. Entonces ahí hay claramente un London con conciencia social, que también a veces lo vemos en algunas de sus ficciones, ¿no? Como Talón de Hierro, ¿sí? Ahora, hay otro London que es el London de la aventura, que asimila el personaje humano al animal y que hace de la naturaleza una especie de gran... que hace de la sociedad una especie de gran puesta en escena de la naturaleza, y donde aplica linealmente ideas darwinianas y biológicas al juego social, y no queda muy en clara cuál es su posición, ¿no? Es decir, hay a veces un London que para entretener, para vender, para gustar, o porque no tiene muy en claras sus ideas, no está muy claro de qué lado está, si está en la izquierda, si está en la derecha, si está haciendo un culto del superhombre que se impone a todos y que sobrevive pese a todo, o si por el contrario, esta literatura sería una literatura admonitoria que nos dice, ojo, si dejamos que el mundo social humano sea solo violencia, solo van a quedar los más violentos. Y hay grandes discusiones en torno a la calidad y la cualidad de la ideología en London, ¿sí? Y esto nunca lo va a resolver del todo London. Por ejemplo, yo me había preparado acá, esperen que prendo esta lámpara, hablando de Borges antes, ¿no? Esta es la traducción de Borges de un cuento de London en el que claramente se expresa su ideología más que socialista, comunista, ¿no? Es un cuento que denuncia el capitalismo y donde surge una secta terrorista, digamos, que empieza a amenazar y a matar a los grandes millonarios del mundo para quitarles su dinero, ¿no? y acabar con el capitalismo. Borges, traductor infiel, si los hay, tradujo esto como las muertes concéntricas, que es hermoso, pero el cuento no se llama así, se llama The Minions of Midas, o sea, los sicarios de Midas o algo así, los lacayos de Midas, ¿sí? Por supuesto, Midas es una ironía, ¿no? Que todo lo convertía en oro. En fin, ahí vemos un London que utiliza la ficción para crear conciencia, y ahí está bastante claro. Antes mencioné su famosa distopía o utopía, también eso es confuso, Talón de Hierro. Ahora, hay otro London más normal y más prevalente, que es el London que va a la ficción y que mete todo esto que había leído en la década del 80 y la década del 90, y con eso hace una mezcla, y entonces se puede detectar que hay lecturas, que hay ideas, pero ciertamente no se puede leer ese relato en ninguna clave, y creo que eso lo hace mejor, finalmente, ¿no? Bueno, hablemos entonces un poquito ya del relato, del que nos ocupa hoy. Por un bistec. No sé qué traducción usaron. Yo compartí una edición muy linda argentina porque está ilustrada, ¿no? Por Brecha, y si usaron esa, es una traducción de una argentina también. Bueno, yo uso esta, la traducción de Carmen Criado de Alianza, porque con la que me crié, qué sé yo. Es el chiste, ¿no? Carmen Criado es con la que me crié. Ella tradujo mucho para Alianza, también ha traducido Salinger, etc. Así que yo estoy familiarizado con su estilo. Creo que el cuento funciona bien igual en cualquier traducción.
Pero bueno, por un bistec, no sé, en la traducción que yo les compartí en el campus, no sé cómo se llama, pero no importa. Creo que, dado que en inglés se llama a piece of steak, no sé, en una buena traducción argentina sería un bife, ¿no? Creo que le decimos así, a ese corte de carne. Lo cual es un problema porque no cortamos la carne igual, pero no importa. Bueno, ese relato va a aparecer en esta revista. Esta revista es importantísima. Fue fundada por Benjamin Franklin. Dije que lo iba a volver a mencionar y ahora lo estoy haciendo. Ahí tienen tapas. Tapas que normalmente, no siempre, pero a menudo eran ilustradas por quizás el más famoso ilustrador gráfico de toda la historia norteamericana, al menos hasta ahora, creo yo, que es Norman Rockwell. Preparé una lámina a propósito para que lo conozcan, que es esta. Esa de hecho fue la primera tapa que hizo para esta revista y ahí ven chicos que se van a jugar al béisbol y que se burlan del chico que tiene que sacar a pasear a su hermanito o hermanita y ahí lleva el biberón, ¿no? Este chico está triste porque no puede ir a jugar con los amiguitos. Bueno, este era Norman Rockwell, prolífico y longevo como ven. Ayudó mucho su estilo, ¿no? Satírico, también costumbrista, una especie de realismo, ahí lo ven. Bueno, y en este número en particular, este que puse acá a la izquierda, en ese número, noviembre de 1909, es donde va a aparecer este relato que, insisto, no sé si lo leyeron como por un bife, por un pedazo de bife, un cacho de carne, no sé qué traducción leyeron, hay Creo muchas. que es un pedazo de carne, si no mal no recuerdo. ¿La que está en el campus? Sí. Ah, ok. Un bistec, creo que leí yo. O quizás me lo estoy confundiendo con otro que puede Pero ser. ¿hay alguien en Argentina que le diga un bistec a eso? No. Quedaría rarísimo, ¿no? Si ustedes van a un restaurante y dicen, quiero un bistec con puré de papa, suena extraño. De hecho, ¿para qué aclarar de papa, no? Si el puré para un mozo argentino siempre es de papa. Bueno, como sea, por un bistec o a piece of steak o lo que sea, ¿sí? Por este cuento cobró un buen dinero Jack London. En esa época, fíjense que él va a fallecer en el 16, ¿sí? Aquí en los últimos años había ya ganado mucho dinero, es decir, se había vuelto bastante famoso, sobre todo a partir de Call of the Wild, que es el librito que puse allí. Y era ¿cómo decirlo? Una especie de bon vivant, ¿sí? Pero bueno, en todos sus viajes y aventuras había contraído un deterioros de salud bastante exóticos e incurables para la medicina de aquel momento. Bien, hemos adelantado varias cosas, así que a ver, ¿qué podemos encontrar en el relato en sí? Entonces avanzo un poco. Señalo algunos elementos, empiezo por abajo porque ya lo dije antes, ¿no? En este relato en particular vemos ese laboratorio ideológico que era la literatura de Jack London, que como dije a veces es un poco más nítida, un poco más lineal, pero que normalmente no, y se mezclan estas tres líneas. Esto no tiene nada de original en la época, era muy común que escritores de ficción e incluso intelectuales y filósofos mezclaran todo esto, ¿no? Por un lado, los corolarios del darwinismo, es decir, la vida como lucha por la subsistencia, la supervivencia del más apto, ¿no? El que está más apto para un cierto entorno. La historia del planeta Tierra como una historia aleatoria por un lado y por otro lado de catastrofismos que hacen que finalmente cierta especie prevalezca por sobre otra y que alguien quede y el otro no, sin que haya en eso nada de justicia ni compasión y aparentemente ni siquiera un plan divino, más o menos predecible, ¿no? Lo cual puso los pelos de punta, por supuesto, todos los creyentes cristianos más ortodoxos. Por otro lado, los corolarios de Marx y Engels, la idea de que la vida es una oposición básicamente de dos clases, y que esto se ha radicalizado, se ha llevado a un paroxismo con la burguesía, porque la burguesía es justamente en su deseo infinito, en su afán de propiedad, finalmente terminará suicidándose, ¿no? A manos del proletariado. Otro relato histórico, digamos. Y esto se mezclaba también en la época con Nietzsche, aunque Nietzsche no empezó a circular, como sabemos, fuertemente, sino hasta después de 1900. Nietzsche era leído por pocos y por casi nadie, de hecho, pero de pronto se puso muy de moda entre 1900 y 1910. A partir del ensayo de Brandes, sobre todo, Nietzsche se transformó en el filósofo más leído hacia 1910 y empezó a circular también en traducciones. Así que London no estaba fuera de todo esto, no solo porque era un lector voraz, no solo porque era un escritor curioso, sino porque además era un hombre muy viajado, de modo que en su valija había
todo este tipo de ideas que se mezclaban. Y en este relato uno puede detectar, ¿no? Por un lado, un momento del evangelio socialista, ¿no? De un canto a la necesidad de que las clases precarizadas, ¿no? Las clases bajas, no mueran de hambre, ¿no? Sobre todo la escena inicial del relato es bastante clara, porque es una escena que inspira compasión, ¿no? Hay un golpe bajo muy claro. En la literatura de London, digamos que hay dos tipos de manchas. A mí me gusta mucho London, es un autor que yo leí de niño y lo quiero mucho, pero hay que aprender a perdonarle dos tipos de manchas. De una, ustedes difícilmente se vayan a enterar, salvo que se especialicen más, que son los plagios. London quería hacer dinero con la literatura, quería hacer carrera y más de una vez leía algo y escribía algo que se le parecía bastante. Lo estoy diciendo de una manera liviana. Casi nunca tuvo denuncias ni juicios, pero luego con el tiempo, más de un crítico con malas intenciones o con buenas intenciones, mostró ciertas linealidades, ciertas apropiaciones de London de cualquier cosa, ¿no? Notas periodísticas, escritores de segunda, Dickens, lo que fuera. Así que esa mancha uno no se entera de ella y ciertamente menos sus lectores infantiles y juveniles. Con la otra mancha es un poco más difícil de convivir, que son los golpes bajos, las escenas sentimentales, ¿no? Esas pequeñas trivialidades con las que London cada tanto rocía sus textos para que el lector se sienta llamado a compadecerse, ¿no? Esa inspiración, digamos, un poco sensacionalista, muy propia de la época también de London, ¿no? Y en este cuento eso está más bien al comienzo, ¿no? Esa escena familiar en la que lo único que puede hacer es comer pan mojándolo en la salsa, porque no tiene comida, y los niños ya los mandaron a la cama para que no se den cuenta de que tienen hambre, etc., ¿no? Entonces ahí identificamos claramente este problema ideológico, ¿no? Este núcleo, vamos a decir. Ahí hay algo así del orden del evangelio socialista, si a ustedes lo quieren. Y esto hace sintonía con el periodismo de denuncia que tanto le agradaba a London y al cual él mismo y sobre todo algunos amigos y colegas de él se dedicaban, ¿sí? Por un lado. Ahora, por otro lado está la idea darwiniana, ¿no? De que la sociedad es una especie de jungla, que más, insisto, más que de Darwin, es de los darwinistas. Hay que diferenciar siempre al autor de un texto o al creador de una idea de sus discípulos, porque muchas veces estos discípulos son malgresois, es decir, el autor no hubiera querido tener esos discípulos. Darwin se las pasaba pidiendo disculpas por los darwinistas, con los cuales él no quería saber nada, ¿no? Pero bueno. Entonces, la tesis darwinista de que si la historia de la Tierra es esta historia que mezcla el azar con la catástrofe y finalmente los que prevalecen, los que quedan son los más aptos psicofísicamente y en realidad más que nada físicamente, ¿no? Porque la palabra fit en inglés tiene que ver con la aptitud física, con estar preparado, ¿no? Con estar en estado, con estar en condiciones de sobrevivir. Entonces, esa tesis darwinista de alguna manera también está soplando con un aire medio rancio sobre este relato, ¿no? Porque vemos algo que es muy común en las ficciones de London y que es la conciencia del envejecimiento. El viejo debe morir. Da lástima, pero es así. Llega un momento en que los jóvenes tienen que quedar y los viejos ya no sirven para nada. Y este es un viejo que envejeció prematuramente porque envejeció recibiendo golpes, ¿no? Entonces, esta es la historia de cómo el viejo le va a tener que ceder al joven el lugar en la lucha por la vida. Esto está en otros relatos de London, sobre todo relatos breves, muchos que están situados en el Yukon, donde el agente externo que obliga al ser humano a tomar conciencia de su finitud puede ser un lobo, uno de mis animales favoritos, que en London tienen un papel ambiguo, a veces son muy queribles y a veces son muy odiosos. Puede ser la nieve, o sea, el frío, y puede ser el hambre, ¿no? Esos agentes obligan a los protagonistas de gran parte de la ficción de London a hacerse cargo de esta finitud necesaria y decir, bueno, hasta aquí llegué. Cuando se apague el fuego, los lobos que me rodean ya no van a tener miedo y me van a comer, listo. O cuando dentro de media hora me quede dormido bajo esta nevada, será mi fin. Mañana apareceré cubierto de nieve, muerto, congelado, etc., ¿no? La idea de que la vida en sí es una jungla, de que todos estamos todo el tiempo, ¿no? Pagando con monedas de carne nuestra vida y que se cumple un periodo, se cumple un proceso y ya está. Eso en el relato está quizás un poco pedagógicamente explicado, sobre todo al final, cuando él comprende, ¿no? Aquel viejo que se había puesto a llorar y se pone a llorar. Yo digo que ahí hay un poco de sentimentalismo y un exceso, si ustedes quieren, de pedagogía,
pese a que el cuento a mí me parece magistral. Pero de nuevo, acá está este elemento de conciencia darwiniana, ¿no? Y ahí se le mete obviamente la idea del boxeo como una metáfora muy obvia. Si voy a escribir un cuento sobre la vida como jungla y la sociedad como una especie de mapa o de retícula darwinista, bueno, qué mejor que poner un boxeador en el ring, ¿no? Un boxeador viejo, ¿sí? Y por otro lado, el problema de Nietzsche, ¿no? Que todavía London, como les digo, quizás no conocía del todo bien, salvo por alguna mala traducción. Sabemos que algo le llegó a London y fíjense que este cuento cronológicamente permite que London ya haya incorporado esas ideas. Sabemos que a veces uno no tiene que leer a un pensador para haberlo leído. No se agarren mucho de esto ustedes para dar un examen de literatura, no digan, no tengo que leer a fulano para haberlo leído, no, eso es mentira. Pero lo que quiero decir es que a veces los pensadores son portavoces de algo que está circulando, y a veces cuando son creadores originales de una idea, esta idea es tan potente que ya empezó a circular por otros divulgadores y por intermediarios, entonces uno no tiene necesariamente que ir a buscar en la libreta de lecturas de Jack London, que no la llevaba, por otro lado, como si la llevaba Walter Benjamin. No tiene que ir a buscar, digo, en la biblioteca de un autor a ver si tenía tal libro para saber si lo leyó. En realidad, muchas de las cosas que están circulando, nosotros ya es como que las conocemos sin haberlas leído, ¿no? Entonces, esta idea del vitalismo, ¿no? Que también además está en Bersón, de otra manera bastante distinta, pero que también está, ¿no? La idea de que somos encarnaciones de voluntad, ¿no? Y que nuestra vida dura la capacidad que tenga nuestra voluntad de imponerse, y que esta es una voluntad que básicamente se expresa en formas más o menos directas de violencia o de poder. Esta idea fuertemente nietzscheana está en la literatura de London, incluso antes de que London haya leído a Nietzsche, porque por supuesto también Nietzsche tiene un trasfondo en Darwin, como todos sabemos. Entonces, cuando yo les presento estos tres nudos ideológicos, se puede jugar dentro de este relato destejiendo, ¿no? Esta matriz compleja de sentidos, y creo que podemos coincidir en que hay momentos de relato en el que vemos a un London marxista, hay otros momentos en los que hay un tufillo a darwinismo, y hay algún que otro momento en el que parece que la cosa se pone muy nietzscheana. Y todo esto, como yo dije antes, es una especie de menjunje, ¿sí? No sé si usé la palabra esa antes, pero creo que dije mezcolanza. Entonces, el relato, aquí señalo algunas notas así un poco sueltas para compartir en este comentario, y después ya hacemos una pausita antes de Lerner. Tiene una estructura súper clásica, ¿no? Hay una progresión lineal, comienza cuando, bueno, nuestro amigo Tom King debería estar comiendo bien y viajando en un taxi para ir a la pelea, pero come muy mal y va a ir caminando, o sea, ya llega cansado. El estilo de London tiene que ver justamente con su no muy buena formación literaria, sus escasas pretensiones de calificar como escritor de literatura alta o autónoma. Entonces un estilo sobrio, parco, cuidado, prolijo, pero no mucho más que eso. Y ahí puse entre comillas la corriente a la que obviamente uno lo puede ascribir, y muy fácilmente, ¿no? El naturalismo, es decir, esta corriente literaria que se había puesto de moda justamente cuando London empezó a publicar, ¿no? En 1880, 1890, y con la que él tiene plena sintonía. Es muy fácil reconocer la tesis naturalista en la literatura de London. La idea de que el hombre es expresión de su medio ambiente, del milieu, ¿no? Entonces hay que ir poniendo en sincronía y en sintonía la forma en la que los personajes viven con lo que le pasa a los personajes, ¿no? Y siempre por detrás hay una intención crítica. Esto en los naturalistas, sobre todo franceses, era una gran discusión, ¿no? Si hay que acompañar la ficción con esto que Poe llamaba la herejía didáctica, ¿no? Es decir, tenemos que usar de nuevo la literatura para enseñarle a la gente lo que es una buena vida o lo que es una sociedad justa, o no, o basta con que mostremos, con que denunciemos, con que señalemos, ¿no? Ese momento naturalista está muy claro. Les voy a leer en la traducción de Carmen Criado. Ustedes quizá usaron esa otra que yo puse en el campus. Bueno, para mí este cuento se llama Por un bistec, ¿sí? Y se está por ir, ¿no? El protagonista, Tom King, de su casa, en esa especie de escena que yo decía antes, muy triste. Parece una película de Charles Chaplin, ¿no? Todos están con hambre, los chicos están con hambre, la mujer está deprimida y el tipo se va a ver si de milagro gana una pelea. Me parece que el pronóstico no es bueno, diría yo.
Y entonces él está hablando con la mujer, no hay demasiado cariño ahí tampoco, parece, ¿no? Es como una pareja formada para subsistir, tener hijos, ¿no? Y no mucho más que eso. Buena suerte, Tom, le dijo la mujer. Esta vez tienes que ganar. No sé si es la mejor manera de alentar a tu marido que se va sin comer a una pelea, pero bueno, a la mujer le sale eso, ¿no? Tengo que ganar, repitió él. No hay otra solución. Tengo que ganar. Y hay este narrador, un narrador súper clásico, totalmente omnisciente, que hace uso y abuso de la introspección y de la retrospección, ¿no? Para ponernos en el relato. Punto y aparte. Rió, tratando de restar importancia al asunto, mientras ella se apretaba aún más contra él. Por encima de los hombros de su mujer miró la habitación desnuda. Aquello era todo lo que tenía en este mundo. Los alquileres atrasados, ella y los niños. Y lo dejaba para hundirse en la noche y conseguir carne para la hembra y los cachorros, no como un obrero moderno que acude a la gran planta industrial, sino a la manera primitiva, majestuosa, animal, luchando por ella. Bueno, ya está, ustedes leen este párrafo y casi que podrían dejar de leer si el parcial se trataba de clasifique el estilo de Jack London, o mejor, no de Jack London, describa la escuela naturalista. Bueno, agarran este cuento y dicen, acá está, este es el naturalismo, ¿no? El hombre es un animal más, la vida es una lucha, ¿no? Y se hace muy claro, y London no tiene ningún problema, ningún ambaje ni tapujo en esto, ¿no? Después todo... Sí. Perdón, la descripción un poco exhaustiva y reiterada del tamaño de las venas, de la hinchazón, sí. Eso también sería un rasgo naturalista, digamos, es recurrente y es hasta cansador. Sí, sí, puede ser, sí. Y también la mandíbula, los ojos, ¿no? Y las comparaciones con animales, el león, el perro, o sea, es siempre un animal, ¿ok? Sí, eso es naturalismo puro. Sí. No, te quería preguntar, Marcelo, porque vos habías señalado la idea esta de sobriedad en el relato. Sí. Y a mí por momentos, digo, se me hizo como bastante recargado, digo, la escritura, particularmente como en la escena de pelea, hay como momentos bastante que dije, esto quizás alguien lo hubiera resuelto de una manera mucho más práctica, si se quiere, sí. En el mal sentido, digamos, la palabra, ¿no? Pero no lo digo como lo sentí, digo... Lo leí en inglés y lo sentí como recargado en un punto. Sí, no, coincido con eso. Quiero decir sobriedad en el léxico, en parte porque London no tenía un gran thesaurus léxico al que apelar, y por otro lado porque él trataba de gustar y vender. Entonces, no hay palabras rimbombantes, no hay expresiones recherché. En ese sentido digo sobriedad. Pero hay momentos de una cierta exhaustividad, coincido contigo y con Mariana, creo que fue antes, que se hace un poco, ¿cómo decir? No sé, no encuentro la palabra ideal, pero repetitivo está bien, digamos, ¿no? Porque él te quiere hacer sentir el cansancio de la pelea, él quiere que el lector se fatigue junto al protagonista con la pelea y eso está logrado. Pero se pone un poco fastidioso, un poco quizás demasiado minucioso. A mí me parece una obra maestra en ese sentido, ¿no? En hacer subir al lector al ring y castigar al lector, tal como está siendo castigado el protagonista. Y en esto me parece que es necesaria un poco esa sobrecarga, ¿sí? Esa minuciosidad pesada, la transpiración, la sangre, las venas, la carne, ¿no? Esa metáfora. Genera también. Genera, perdón. El momento de la pelea, que quiere que a ver, digo, como, dale, que le gane en algún momento cuando uno medio que ya sabe que no va a ganar. Pero... Sí, hay una captación del lector ya de entrada, ¿no? Dando lástima, de la peor manera uno podría decir, bueno, esta figura patética, además se va caminando y cuando llega hay unos chicos, ¿no? Y cuando sale todos lo reconocen, pero claro, ya son gente joven, hay gente que no sabe ni de cuándo salió campeón él tiene recuerdos de hace 20 años de haber peleado, es un veterano, ¿no? No debería estar ahí, pero bueno, es lo único que casi que sabe hacer. Vimos que su profesión alternativa es hacer changas como peón de albañil, es decir, es un hombre que está castigado por la vida, está desgastado. Y desde el patetismo, London trata de que empaticemos y nos solidaricemos con él. Esto lo logra a través de este narrador, ¿no? Que se mete todo el tiempo a hacer introspecciones y flashbacks de la historia de Tom King. Pero creo que estas sobrecargas, estas repeticiones de información y esta minuciosidad van en el servicio de un realismo, una vivacidad, una vividez.
Yo leí el cuento este hace muchísimo, a mí me gustaba el box ya, la verdad es que no me gusta, así como tampoco me gusta más el fútbol. Me cambié, traicioné a todos mis deportes de la infancia, me cambié de deporte, pero al que le gusta el box, este cuento es muy emocionante, ¿no? Porque te pone ahí, ¿sí? Y ahí London está tratando de hacer algo que muchos directores de cine han hecho. Hay muchas películas de box, ahora después tengo unas láminas, vamos a hablar un poquito más de eso. Algunas mejores que otras, la más famosa creo que es la peor, que es Rocky. Pero bueno, vieron que los directores de cine a veces ponen un primer ponen en subjetiva, ¿no? Entonces la trompada viene a la lente de la cámara, que quiero creer que lo hicieron de modo tal que el que le pega no rompa el foco. Bueno, London está tratando de hacer eso, ¿no? En la primera década del siglo XX está tratando de poner a su lector a ser golpeado. Y entonces de ahí viene esa repetición, ¿no? Y que cada asalto, cada round, no sé en qué traducción leyeron, hay un problema de traducciones, ¿no? En la terminología deportiva, sobre todo el box, ¿sí? Sobre todo el box, de muchos deportes. En los rounds, en los asaltos, ¿no? Se van haciendo como una especie de ordalía, ¿sí? Hay una intensificación y que es acumulación y que es más siempre de lo mismo. En ese sentido, es verdad, no hay sobriedad, hay patetismo, hay sentimentalismo, hay repetición, hay sobrecarga, claro. Yo me refería al estilo sobrio, ¿no? A una cierta depuración clásica. Este es un cuento que podría leer cualquier persona con un tesoro léxico bastante menor y reducido. Y tampoco Perdón, hay... Marcelo. Sí, sí. No, que también, o sea, es como en línea a lo que decían los compañeros, Sí. es repetitivo también en función de mostrar el lugar que él tiene, ¿no? Como el personaje de la experiencia, una vez que ella es viejo y ya no le vale nada porque no tiene la fuerza. Pero de alguna manera también es la descripción de una maquinaria, ¿no? Porque vos te imaginás también que a Sanders, creo que se llamaba Sanders, Sandel. le va a pasar exactamente lo mismo. Ahí hay otro gesto naturalista, darwinista, ¿no? Todos son ciclos. El ciclo de Tom King se cumplió. Tom King, irónicamente, es un rey, pero ahora es un rey caído, ¿no? Acá está perdiendo la corona. Está bien ese apellido porque es un apellido muy común en inglés. En castellano podría ser Jorgito Reyes, o rey incluso. Pero es un rey sin trono, sin corona, ¿no? Se habla de la corona. Este es un rey que cae. Y al final, claro, él sabe que ahora él es el viejo al que él le ganó hace 20 años y que el joven que le acaba de ganar es él hace 20 años. Esto va a seguir sucediendo, la vida es esto. En muchos otros cuentos de London, esto se cuenta de una manera distinta. Un esquimal perseguido por un oso polar se tiene que dejar morir porque sabe que ya no lo puede alimentar su familia porque es un viejo inútil. O una persona está perseguida por lobos y entonces dice, claro, los lobos más viejos ya no me pueden seguir, pero los lobos más jóvenes me siguen y cuando me alcancen me van a comer y seré comida de lobos, pero está bien porque mientras tanto yo sirvo para que mis hijos escapen de la manada de lobos, etcétera, ¿no? Es esa idea de en la naturaleza hay ciclos naturales, fatídicamente hay que saber resignarse y por lo tanto hay una sabiduría de vida transmitida con una dureza y con una tristeza total, pero es eso. Esperen que tengo una mano levantada, que rara vez me doy cuenta de eso, voy a jactarme de haberme dado cuenta en esta ocasión. Hola, Marcelo. Facundo, sí, decime. Sí, quizás es algo tonto, ya que referiste al nombre, pero yo cuando lo leí encontré como una similitud del nombre King con el sonido de la campana de boxeo, como King, King, no sé, me sonó mucho a eso y nada, capaz que es un sinsentido, pero quería compartirlo. Está bien, sí, puede ser, no se me había ocurrido. Viste que las onomatopeyas son muy distintas en un país y en otro, ¿no? Como todos los que veíamos Batman de niños sabemos, porque ponían las onomatopeyas escritas en la pantalla y los niños argentinos cuando Batman pegaba una trompada leíamos Capou y decíamos, ¿qué es Capou? O todas las demás, ¿no? Que no sabemos qué significan. Bueno, y los países oyen distinto, ¿viste? No se oye igual el sonido de las cosas. Es curioso eso, y no las reproducen. Parece que todos tuviéramos un oído muy distinto. Incluso en otras culturas, por ejemplo en japonés, las cosas suenan muy distintas, totalmente distintas. Así que en inglés se usa mucho, sí, ding, dong, clang, pero puede ser, sí, puede ser. Comento un par. Perdón, alguien. Alguien está tratando de hablar y el sonido se arruina por falta de conectividad. Me escucha. Apaga la cámara, Santiago, si querés, por ahí ayuda un poquito a tu conectividad, no sé. ¿Ahí? Dale, claro. Sí. No,
que algo que me había llamado la atención cuando lo leí en inglés era esta idea, como el trabajo con los diálogos, que me pareció, no sé si era como una idea de captar, digamos, como regionalismos, digamos, en ese caso de Australia, pero a mí me pasó que fueron como los únicos momentos que tuve que ir a la traducción en español porque no los entendía. Ah, ok. No sé si eso era como de ahí o una construcción absolutamente, no sé. Sobre todo lo que decía la mujer, yo no le entendía nada a ella. No se entendía nada. Claro, esos son dialectos. Eso después lo pensaba desgranar mejor en el caso de Ring Larner, que si lo leen en inglés es muy gracioso porque es un inglés brutal, escrito, parece que fueran presidiarios analfabetos. Sí, bueno, hay un intento también ahí un poco al estilo naturalista, ¿no? De mostrar exotista en el sentido de mostrar variedades del inglés, cómo habla la gente en otros países, ¿no? Captar el color local, el sabor local, como decimos a veces, etcétera, y por otro lado mostrar cierta falta de escolaridad, una mezcla de ambas cosas, ¿no? Darle colorido al relato. Un poco va de la mano de esta decisión de llevar este cuento a Australia. Yo lamento que este cuento esté situado en Australia, les comento. Me subleva esto, porque me hubiera gustado que estuviera situado realmente en alguna ciudad americana, ¿no? Y que tuviera condimentos más americanos. Pero entiendo el gesto de London. Él escribía demasiado, publicaba todo el tiempo y a veces quería sacar a pasear a sus lectores. ¿Se entiende esto, no? Marcelo, El turismo paga, ¿no? Sí, no sé quién es. Para los que nos gusta el boxeo, sí. Esta historia de la parábola del veterano que no asume su condición de veterano. Se te cortó el audio, Marcelo. Se te cortó totalmente el audio. No, que hace mucho. Marcelo, oigo una palabra de cada 20. Bueno, hagamos una cosa para que la clase no se estanque. Marcelo, te propongo lo que me ibas a decir, tenelo ahí encapsulado. Yo termino, hago dos o tres comentarios más cortitos sobre este cuento. Hacemos una pausa. Cuando volvemos a la pausa, tengamos la esperanza de que la conectividad haya vuelto un poquito mejor. Y me decís todo. Tenelo ahí en mente para compartirnoslo luego, porque si no, nos quedamos todos esperando. Bueno, dos o tres cositas más, bastante obvias. Sé que las vieron, pero quiero subrayarlas. La idea del bife, yo uso el castellano argentino, la carne, como le quieran llamar. Carne es lo que quiere, lo que desea, lo que necesita, ¿no? El protagonista. Él dice, si yo hubiera comido carne, con las ganas que tengo de la carne que es proteína, ¿no? Por ahí muchos de ustedes son vegetarianos o veganos, pero la carne es proteína por antonomasia. Yo estaría mejor, podría ganar esta pelea. Ahora él también es carne, ¿no? Él es la carne que se va a poner en el ring. Entonces, los boxeadores son carne, quieren carne, y hay una especie de círculo, no sé si vicioso o virtuoso, que tiene que ver con que todo se reduce a carne, todos son bolas de carne, ¿no? El título es muy elocuente, el objeto simbólico, a piece of steak, un pedazo de bife, un bifecito, creo que sería la traducción argentina, un bifecito. Y él es un bifecito, ¿no? Y no está mal que... el naturalismo que señalabas, ¿no? Claro, si él es carne de otros y a su vez necesita carne para sus cachorros, en realidad es todo un sistema ecológico que se tiene que sostener. Sí, muy bien, es una cadena ecológica donde uno será comido por el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y las cosas pasan. Está enunciado como algo fatídico, pero al mismo tiempo con una especie de sabiduría de vida, ¿no? Y pensé lo mismo que ahí escribió Agostina. Comerse un bife es también recibir un golpe. Sí, estaba a punto de hacer ese mismo chiste que me parecía un buen momento para hacer la pausa, que también en Argentina, no sé si en toda Argentina, pero por lo menos acá en la región bonaerense, solemos decir que se comió un bife o dar un bife, qué sé yo. Creo que ya no se usa tanto la expresión, pero bueno. En fin, ahí lo tienen a London, quinta esencial. Para mí es uno de los 2 o 3 mejores relatos de London. Los especialistas no lo ponen tan alto, suele haber otros cuentos favoritos. De hecho, la antología de Borges, casi que yo podría afirmar que este cuento no está. No, por supuesto, no está. Pero bueno, ¿qué sabe? Borges no sabe nada de esto. Bueno, hacemos una pequeña pausa, volvemos a hablar de boxeo. Quiero hablar de un par de películas también que yo, y del amigo Ring Larner, que es un gran gusto que me doy, uno de muchos escritores que desde que estoy al frente de esta humilde cátedra
hago desembarcar por primera vez en nuestra facultad, porque nunca se habían dado, ¿no? ¿Hay algún problema técnico o alguna pregunta así candente que queramos ventilar ahora antes de la pausa? Te dejo una pregunta para después de la tanda, que Dale. es si tiene algún sesgo autobiográfico, este cuento que acabamos de ver. ¿El cuento de London? Uh-huh. Ah, bueno, está, la anoto. Autobiográfico, dale. Bueno, déjenme chequearla ahora. 7:05, me pasé 5 minutos de las 7. Volvemos, ¿qué quieren? ¿Hacer un pollo al horno, un café con leche? No sé, tienen como distintas... a mí me da igual. ¿Qué necesitan? ¿10, 15 minutos? Me da lo mismo. 15. 15, perfecto. Para mí son las 7:05. No sé qué son para ustedes, pero no importa. Nos regulamos por mi celular. Entonces, a las 7:20, o sea, cuenten 15 desde ahora, volvemos. ¿Ok? ¿Bien? Bárbaro. Ok. Dale. Dale.